Bienvenidos una semana más a Falso 9. Semana pre-Champions y semana post-Liga. La cosa está calentita en la zona del descenso. Pero antes de nada, la pregunta del millón. Daniel, ¿has ido a Vallecas? No he ido a Vallecas. Vaya. Pero vamos a comentar un poco Vallecas. No he ido a Vallecas. Era día de Vallecas. Viaje de trabajo, fin de semana, pero hay que hablar de Vallecas. Cuidado, Vallecas. Hay que hablar de Vallecas porque... Largo y tendido. Sí, veía cosas el otro día, al final es que es inevitable que el VAR fuera de España se tome como se tome. O sea, la imagen que damos es terrible. Una jugada que si tú entiendes el VAR como te lo han explicado es que tienes que entrar en jugadas claras o manifiestas donde ha pasado algo realmente para el gol, un árbitro se va a ver una pantalla durante 4 minutos. Ya. Por lo tanto, eso no es ni claro. 4, yo escuché que eran muchos más. Sí, 4 o 5 minutos, no es ni claro ni manifiesto. Y encima las consecuencias de esa decisión. Claro. Porque no es solo cuando tienes que tomarte 5 minutos para tomar una decisión, sino que es quitar un gol a un equipo para darle un penalti a otro. Sí, No sé, es adulterar la competición. O sea, para mí eso no es fútbol. Y que las consecuencias de eso mayores son que el Rayo empata 3, el Rayo, porque Isi se vuelve loco con razón, Claro. lo echan, pierdes un jugador importante para el próximo partido. Es como, claro, hoy he escuchado en algún reels que he visto por ahí de redes de que hasta el propio CTA diciendo que no sé si hemos equivocado, que no puede pasar. Pero no es la primera vez que lo hacen, porque el Atlético de Madrid ya se ha quejado y luego te da la razón. Ya, claro, pero es que a mí esto no me vale, me has quitado 3 puntos, Lo ¿sabes? del CTA tampoco lo tomes, o sea, el CTA no vale para nada. Claro, y estaban hablando de que si nevera o no nevera, pero el tema es que un árbitro no puede ser protagonista en el VAR. Y que, Claro. y que para anular ese gol y evitar ese penalti, tiene que ser algo que digas, joder, es que le ha pegado un viaje, que no lo he visto porque me tapa, el árbitro en directo no lo ha visto porque le tapa uno, que en directo puede no verlo, tal, por 1000 cosas. Pero tiene que ser una cosa de... Es que lo tengo que quitar. Sí. Pero eso, tío, 4 o 5, yo es que había escuchado muchos más minutos, pero bueno, 4 o 5 minutos ahí mirando, tal, para no tener claro si toca o no toca, o no sé qué, no sé cuánto, te pide un penalti, ¿qué haces? Sí, ¿Qué haces? y viene de un gol del Rayo, que Claro, encima claro. es el colmo del colmo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego vas a Europa y claro, no te pitan ese tipo de cosas Sí, claro. y estás protestando que te las piten. ¿Por qué? Porque en tu liga pasan. Pero que es que... No, y el criterio, porque luego hay una acción Ahí vale. de este hombre, de Remiro. Una semana pasada, Una semana después hay una acción de Remiro que se come el centro, el balón pasa, le pega una leche al jugador del Rayo Vallecano y ahí no hay penalti. Sigan. Y los comentaristas, muy vivo Remiro, no, muy vivo no. La semana pasada me has quitado la Copa del Rey porque te ha salido de las narices, porque esa acción no es penalti. Está bien pitada el otro día, está mal pitada en la final de Copa del Rey. Porque llevamos muchos años que una cosa es proteger al árbitro y otra cosa es que se piensen que son los protagonistas del juego. Una cosa es que no haya deporte sin ellos y otra cosa es que sean ellos los protagonistas. No son los protagonistas. El árbitro bueno es aquel que no te has enterado que estaba en el campo. Correcto. Ya está. Y lo que no puede ser es que salga el vídeo de la prepartido de Copa del Rey y sea el del VAR. ¿Lo habéis visto? No. Pues el del VAR hablando con Alberola Rojas diciéndole, ¿quieren fiesta? Pues les da fiesta. El partido es tu partido. No hagan ni caso, no sé qué. Sí, he visto el vídeo. No, pues no es tu partido, no eres protagonista, el partido es primero de los jugadores, luego de la afición y luego eres tú, que eres un añadido. ¿Que eres necesario? Sí. ¿Eres protagonista? Ni de coña. Correcto. Sí. Entonces, Aquí lo dijimos y como cualquiera que haya visto fútbol 2 veces en su vida, sabíamos que esa jugada que se pitó en la final de Copa no iba a hacer falta mucho tiempo para verla no pitada. claro. Sí, O sea, es que es normal. Lo que pasa es que a mí luego me da las sensaciones de que, luego, claro, empiezas a ver partidos de fútbol en que empiezas a ver vídeos, tweets de aficionados de esto y te pasa lo que pasa en el partido con Fermín y el portero de Atleti, que la para, le da la boca y hay algunos que del Barcelona que están reclamando que, por Dios, ¿cómo le va a ser No, es penalti? que el Barcelona ha hecho una reclamación a la UEFA por esa jugada, entre otras. Vamos a ver. Claro, entonces ese es el centro. Claro, como estás tan acostumbrado a que eso pase un día o el criterio cambie, depende de... Llegas a un sitio de Europa y dicen, señores, empieza a no ser así el fútbol. Entonces yo creo que tienen que darle una vuelta porque aparte la imagen que dan es terrible. Tienen que ajustarlo todo, pero en Europa también. Hay veces que, o sea, el VAR no... cada uno lo interpreta como quiere. Y si antes, al final, hay 10 partidos en la jornada, había 10 árbitros con 10 criterios distintos. Ahora hay 20, porque hay 10 más el que está en la tele. Entonces, es una locura. Si no sabes utilizar una herramienta, pues pasa que acabas haciendo unos desastres de puta madre. Sí. Sí. Y muy bien, y sí. Sí, muy bien, tío. Sí, muy bien. Diciéndole al árbitro que es un sinvergüenza. Y, Claro, muy bien. y lo que vivió
vivimos Muy ahí. bien. Y, lo que Y ponme se vivió- 3 partidos. Y que Muy lo que bien. se vivió allí es una vergüenza. Claro. Es una realidad. Yo estoy muy de acuerdo en esas cosas. Pero es que al final- Y muy bien Sergio Camello. Claro, es que al final te Trabajando al llevas final. un expulsado, Sí. Sí, dos sí, puntos sí. menos y te tienes que ir a casa y que te digan lo que dice Ramiro, que te diga el árbitro. Pues nos hemos podido confundir. Pues muchas gracias. Claro. Sí, es cuando dicen, es que es la frase que a mí me reventaba cuando estaba entrenador, tío. Claro, es que igual que se equivocan tus jugadores, me equivoco yo. Digo, ya, pero es que cuando mi jugador se equivoca, se perjudica a sí mismo. Cuando tú te equivocas, me perjudicas a mí o a mi rival. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, tío. No es lo mismo. Y si asumes que te has equivocado cuando... Y sí, claro, y hay maneras de comunicarlo. Porque si eres humano, yo entiendo que te equivocas porque es una percepción, hay que decidir muy rápido, pero encima no vaya de chulo, tío. Correcto. No vaya de chulo. Y si asumes que te has equivocado, la sanción al jugador que después del partido dice que te has equivocado no puede ser. Claro. O no ni siquiera sanción diría yo, porque Claro. estás asumiendo que te has equivocado. Lo que pasa que entonces, si ya lo asumen poco, lo asumirían menos todavía. Claro. Pero no puede ser. O sea, tú asumes que te has equivocado, pero a Sergio Camello le vas a meter ahora, yo que sé, 3 o 4 partidos. Y si le vas a meter otros 3 o 4. Es una vergüenza. Donde no hizo falta VAR fue en Pamplona. Situación... A ver, yo creo que se van a salvar, pero ahora mismo el Sevilla está muy peligroso. O sea, si la liga en vez de 38 dura 40 jornadas o el calendario que tienen al final no es con gente que no se juega absolutamente nada, cuidado. Sí. Cuidado, porque la dinámica ya... Faltan 5 jornadas, los jugadores llorando. Faltan 5 jornadas, vas ganando, te meten con el 99, catena. Cuidado. Yo escuchaba también un tema que está por ahí por Andalucía, esto, y la gente está hablando de que es que no son capaces de ganarles a nadie. Y cuando tú no eres capaz de ganar a nadie y tienes que ganar para salvarte, Ya. es un problema muy grande. Ya, la cosa es que del calendario que les toca tienen Real Madrid, penúltima jornada, que ahí no va a meter la pierna nadie porque está el Mundial, que tienen a la Real Sociedad que ya está clasificada para Europa, que tienen Celta que pinta muy feo y Villarreal que tal. Entonces, con sacar 2 victorias y un empate les vale. Yo creo que se van a salvar porque habrá equipos que la preparen, pero es verdad que Eder Sada había dicho una cosa que es la realidad. El único equipo de los que está en la lucha por el descenso que no está diseñado o que no tiene jugadores para la lucha por el descenso es el Sevilla. Y cuando esos equipos se meten en el barro, es muy complicado. Es verdad que no tiene superestrellas, que no hay ningún jugador del Sevilla que digas, ostras, qué bueno es. Porque en todos los demás dices, ves a los Osasuna, coño, a Budimir lo mismo me lo fichaba. Ves a... Claro, el Elche, tal. Y hay gente que le quita... del Levante y 2 o 3 que van muy bien. Sí. Es que hasta del Oviedo. Pero del Sevilla, tío, no hay nadie. A ver, y tú piensas que se va a salvar porque es el Sevilla. Y porque, evidentemente, los partidos que tiene son fáciles, digamos. Pero tú piensas que se va a salvar porque es el Sevilla. Pero yo el otro día, el partido contra Osasuna vi la última media hora. O sea, que ya, se adelanta el Sevilla y desde 5 o 10 minutos, a partir de que se adelanta el Sevilla, dices, no gana el partido. Es que le ves jugar y dices, es que no lo gana. Es que no lo va a ganar. Y ves que se salva, hace un paradón el portero del Sevilla. La jodimos. La jodimos. Hace un paradón Sí. ya en el descuento. Y dices, pues milagros han salvado. Y ya en el 99 te llega Catena, te mete un cabezazo que no te lo mete ni Muriqui y pum, a la esquina. O sea, es que esa dinámica ya de que ya todo me va a salir mal, de que tal. Y piensas que se va a salvar porque es el Sevilla. Pero es que tú le ves y dices, tío, es que no. Claro. No sé qué otro partido vi hace poco, igual un ratito, y dices, bueno, el día que jugaron contra el Atleti, que el Atleti va con los suplentes del filial y les cuesta ganarte y les ves que no tienen nada. Es que no tienen nada, es que están los chavales jugando y es que se les están comiendo por la banda. Y dices, Sí. no vamos a ganar porque son chavales de 16 años que no vamos a ganar. Pero que es que no tenían nada y es que no hacían nada, tío. Se venían abajo, guau. O sea, Sobre todo la imagen de acabar un partido a 5 jornadas de final y estar llorando. Hoy ha subido ahora mismo a instalar un comunicado del Sevilla compartido o sea, el comunicado es de Nemanja Gudel. Claro, en plan, para que esté la afición unida, tal. Y ostras, es que ya la imagen que das es que el vestuario está cojonado. Sí, eso es, una imagen de miedo. Feo. Yo iba a apuntar justo lo que decías tú, que sí, pero que es que no es una plantilla que se vaya a mover bien en esa situación. Y cuando no sabes... Sí, pero que en realidad no es una plantilla diseñada ni para la UEFA, o sea, quiero decir, que es que la estrella es el... no sé ni cómo se llama, a Conor o no sé cómo A se llama. Adams. Ese. No sé ni dónde sale. No va a ser de la... O sea, sí, es pero que jugar... Bueno, la jodimos. Sí, es eso. Es el mejor. Que jugarte la vida, aunque no tengas una plantilla para eso, tampoco la has diseñado como para moverte bien en esas situaciones. No. No la has diseñado para nada. Y al final, es que no bueno, puedes- creo que hablaban también de que tienen
obviamente desde los cambios de poderes, de la junta directiva, Sí. que eso aquello ha derivado aunque en lo que al final se contagia lo deportivo. Y al final tiene un problema serio. Y yo no lo sé, pero creo que la jornada que viene es vital para el Sevilla para saber si, si va a estar bien ahí o no. Pero juegan el lunes. O sea, que es que como hayan ganado los de delante, cuidado. Como hayan ganado los de delante, palman. Porque es que luego estoy cansado de ver al Sevilla que llegue en la primera vuelta el Levante, que iba último, y que te meta 0-3. Y que luego, por ejemplo, claro, luego la verás con el Levante lo tiene palmado, tal. Y que lo Oviedo viene una dinámica algo mejor. Sí, el Oviedo con este último partido lo ha preparado, Sí, pero... Pero venía en buena dinámica Sí. y que al final va a ser el otro día creo que leía, una de las salvaciones más caras de los últimos años, Sí. que también influye, porque al final Muchos puntos, sí. tienes a casi el pichichi de la liga Sí, estando sí. ahí, ¿sabes? En Muriqui Tiene que metiendo jugar. 20 goles. Claro, tiene que jugar el Mallorca en Girona, el Levante en Villarreal, que el Villarreal en principio no se juega nada, pero bueno. El Alavés juega en casa con el Bilbao, que lo mismo hay un poquito de biscoto. Sí. El Elche juega en casa del Celta. El Rayo juega en casa del Getafe, pero el Rayo está por nada, la perderá, porque está con lo que está. seguro. El Oviedo fuera. El Español juega en casa con el Madrid, que también puede haber un poco de biscoto, siendo su filial. Y el Sevilla juega en casa el último día con la Real Sociedad. Sí, pero por ejemplo, el Rayo realmente le va a faltar un punto para El salvarse. Rayo ya está salvado. Con los 4 puntos de esta semana, está salvado. Con un puntillo le valdría y tal. Y entonces quiero verlo. Sí. Quiero ver el próximo partido y ver cómo funciona. En primera división algo más, poco más. Poco más, porque la parte de arriba muy Sí, sosa, sí. está viendo muy sosa. Está. Ahí, La única duda es si el quinto puesto va a ser Champions o no. Sí. Hoy un cliente que es sevillano me decía, el Betis va a Champions, está, porque es muy del Betis. Digo, o sea, es del Betis pero no le gusta el fútbol. Y digo, no, el quinto va a Champions. Digo, nos estamos peleando con Alemania, los ingleses sí que van, nosotros la ha preparado, así es culpa del Celtic del Betis. Sí. Porque Friburgo y Bayern se han metido, nosotros tenemos otros dos, vale lo mismo ganar en Conference que en Champions, pero claro, lo normal, o sea, el favorito en la semi del Rayo es el otro equipo y el favorito en la semi del Athletic es el otro equipo. A partir de ahí, Friburgo debería pasar y el Bayern es el 50-50. Así que no sé yo. Hablando de Alemania, que has mencionado Alemania. Nuestro equipo de corazón, ¿no? Ahí está el Düsseldorf. Victoria. Sumó de tres. Menos mal. Victoria. Menos mal. Sumó de tres. Necesitábamos eso como Vino bien el cambio de Mister. Muy bien. 3 puntitos, sale de la zona de descenso. Y quedan muy pocas jornadas. Es que claro, ahí son 18 equipos. Sí. Es que no son 34 jornadas. Es que ya está. Queda que era en 3, creo. O sea que lo tiene. Que ya está. Menos mal. Porque estaba muy complicado. Sí, Pero bueno, quedan 3, pero la próxima es el Schalke. sí, claro. Este fin de semana es el Y Schalke. el Schalke está para subir. Sí, claro. Que- El Schalke, el delantero centro, es Edin Dzeko. Sí, está complicado, pero es verdad que la victoria el otro día es oxígeno Hombre, es puro. que si no estás en Si no, Bundesliga 3. Sí, estaba muy complicado. Nos alegramos infinito de que nuestro Fortuna vaya con fortuna. Ay, el chiste. Cuidado, Muy bien. Muy bien. Entonces, que siga, por favor, que siga. Que yo volvería el año que viene. Sí, no, y el partido en el que se la jueguen, pues habrá un partido en el que se la jueguen, ya sabe el señor presidente del Fortuna que estamos esperando la invitación. Sería mágico, Para el amuleto, aquí está. porque claro, en la Bundesliga es muy vintage el hecho de retro, que es como aquí cuando éramos pequeños. El tercero por la cola de primera juega contra el tercero de segunda y hacen promoción. En segunda creo que no es con segunda y tercera. Pero sería muy bonito. Y el otro día escuché que el Fortuna viene de que hace 2 temporadas jugó la promoción para ascender a la Bundesliga. Para ascender y no la... No ganó. O sea, lo normal siempre, si pasas eso en España, el tercero de segunda siempre perdería. Yo tengo la sensación de que si Fortuna se salva este año, el año que viene va con todo para arriba. Hasta ahí mi predicción. Depende de si sigue Tanaka. No, Tanaka no sigue. No sigue. Es que es la O sea, es imposible que ese jugador siga. es la movida. O hizo el partido de su día cuando fuimos. También puede ser. Estaban allí sus primos que nos encontramos por la calle. Pero aquí mi apuesta, mi triple para el año que viene. Si se salva Fortuna el año que viene, estamos ahí. Tenemos que ver si se salva otro fetiche que tenemos esa Bonito, eso iba a decir. Fetiche ha ganado, el otro fetiche no lo ha conseguido. Bueno, a los puntos sí ha ganado. Nuestros amigos del Real Zaragoza no han conseguido los 3 puntos futbolísticos, pero hubo cao.
Hubo caos en el primer asalto. Bueno, ¿qué opináis? O sea, ida de olla de manual, ¿sabes? Buen... No sé, Recuerdos de Vietnam, ¿eh? Buen mandoble. no sé si va a la velada de Ibai, pero creo que está preparado para ir. Hombre, y va a tener tiempo ahora. Tremenda idea a la cabeza cuando ve la roja. O sea, no se lo piensa. Dice, es roja, pues hasta aquí. ¡Bum! Ahora te vas a tirar por algo. No la ve venir el otro. Dice, no puede estar pasando esto. Incluso la sensación de cuando se la da y la gente lo que hace es, no, los propios del Huesca no es ir a devolvérsela, es a pararlo. Rollo, estate quieto ya. Que lo mata, que lo mata. ¿Se acuerdan de que yo iba en el coche, escuchándolo por la radio, y os dije, no sé si esto es como lo están diciendo, pero cuidado porque tenemos tema para el podcast. Y se volvieron locos. Maravilloso. Maravilloso. Hasta ahí comentar el partido. Derbi aragonés, los dos en descenso. Había mucho jaleo porque el Huesca no dejó entrar a nadie del Zaragoza, porque bandera, bufanda, camiseta del Zaragoza que veían dentro del estadio, iba la seguridad y se las quitaba. ¿Qué dices? Sí. Claro, fueron un montón de zaragozistas allí, no entraron al campo y los que entraron ya estaban avisados, se les dijo, bandera que veían, llegaban de seguridad y la retiraban y se la llevaban. Entonces venía ya calentito el derbi. El derbi viene con un primer penalti en la primera parte que es claro que separa el protagonista del partido, Andrada, y luego con un penalti que la gente de Huesca dice que es claro. Para mí eso no es penalti en la vida. O sea, es una jugada que para empezar está en el límite de dentro y fuera. El delantero de Huesca se gira, deja el pie y Kenan Codro roba el balón, toca al jugador, pero roba el balón, sale el Zaragoza a la contra, y cuando está yendo Zaragoza a la contra, para el árbitro para el partido y pita penalti. 1-0. Y me el gol. Es 1-0 y es el resultado con el que se llega al final. Y luego llega la acción que es la del partido, que viene con una agresión del Zaragoza, de un jugador de Zaragoza, que le pega una coz a uno de Huesca. Lo he visto. Que es roja, porque se te va, pero no tiene sentido. O sea, es que es una acción que no está ni el balón en juego y le mete una coz. Pero bueno, a ese jugador le expulsa. Van a ver al VAR, entonces está Andrada viendo por detrás la tele, Pulido le dice algo, Andrada ya tiene amarilla, le empuja, se tira porque ese empujón no es para tirarse al suelo, Vamos. se encara a Pulido con los del banquillo de Zaragoza, Sí. y para mí el protagonista de ese partido es el cámara que antes de que pase nada le hace un primer plano a Andrada Sí, y le sigue. Sí. O sea, se anticipó a todo, parece que tiene una bola de cristal. Sí, señor. Y ya cuando le sacan la segunda amarilla, dice que he visto un montón de memes de argentinos porque es de Boca Juniors y hasta hace 2 mundiales iba con la selección. Es decir, el cuarto portero era Emiliano. Vale, sí, O claro. sea, hay fotos que salen los 3 Sí. porteros y el cuarto que va sin convocar es Emiliano Martínez. Y dice que me ha sacado roja, me ha sacado la roja, pero de verdad. Y como siempre se separan, siempre no, pues te voy a dar una hostia. Y bueno, pues me recordó a equipos de liga municipal muy míticos y A mí me encanta. O sea, yo cuando vi el vídeo me pareció dijeron, maravilloso. ha llegado un poco tarde, porque dijeron, ¿qué jornada retro? Ya vas a ver retro. Nada, maravilloso. O Ni sea, Fabiano Diego, pues pum. naturalidad total. O sea, ya está, me he cabreado, pues te la llevas. O sea, todo el mundo tiene la sensación de esa de, si es roja, va a ser roja. Claro. Sí. O sea, es de, no, ahora me vas a echar la roja y ahora tú te vas a tirar al suelo. Sí. Claro. O sea, ya Está frustrado por todo, la situación, te están ganando un derbi, el Huesca te está adelantando, aunque yo creo que van a bajar los dos. Todo. De hecho, me parece que después de ese buen ostión que pega, hay pocas hostias más. O sea, hay un barullo muy gordo que hay al El portero del Huesca le mete un puñetazo al de Zaragoza. Tira un puñetazo, claro, en el barullo, pues. Bueno, le da bien. Le da un poquillo, sí. Sí, pero no como vale. aquí, ¿sabes? Es Claro. como ya, eso sí que es de discoteca Pero, ya claro, de, eso es, de eso es. pasado. De tumulto de fiestas de pueblo ya, Ese- 5 de la mañana. Ese no va a la velada. No, ese no. El que va a la velada es el engancha que- bien, le El engancha otro bien. sí, porque es que además, o sea, es un golpe así giratorio, dando el Sí. círculo, porque el otro no está de cara, se gira y él prepara muy bien el golpe para engancharle. Brecha y... O sea, yo no- A los 3 Sí. minutos, 4 O minutos. sea, yo no sigo al Huesca ni en la segunda división así tal, pero es verdad que creo que ha habido movida con Pulido porque ya ha firmado con otro equipo para el año que viene. Entonces ya anunció que se va del Huesca y tal, y el Huesca está jugando la vida, entonces también le ha valido para sumar puntos. Pero que luego, o sea, lo
lo que ha comentado todo el mundo es que como es que es habitual en la segunda división que Pulido vaya provocando. A ver, Pues a ver, a mí yo no quiero guiarme por el corazón, me cuadra, porque es un tío que nosotros le hemos criado, que es cantera del Atlético de Madrid, que ha debutado en el primer equipo y lo que hizo es irse a Castilla. Sí, entonces, no voy a decir que me alegre, pero algo hay ahí en esa cabecita, ¿sabes? no, y que al final, o sea, nos quedamos pues, con el ostión, evidentemente, que es lo grave que pasa, pero no sé qué el ostión, pero bueno, como aquí podemos hablar de lo que nos dé la gana, tú no puedes en un campo de fútbol decirle a la afición visitante que no entras con esa camiseta, que no entras con esa bufanda, tal, mientras que sean del equipo, nada más. Que no hay entradas, no le pueden ni entrar. Claro, o sea, eso es horroroso, me parece feísimo. Si veo sacar una bandera, una bufanda, tal, imagínate que me tengo el Zaragoza. ¿Qué haces? ¿Tienes que darse en el asiento? Siendo tú de Zaragoza, como antes, o sea, horroroso. Y luego, pues, estamos en lo de siempre. Al final, si eres valiente para provocar, eres valiente para recibir. O sea, no puede Pero ser, siempre, claro. no puede ser que tú vayas a calentar al portero, estáis jugándose el descenso, podría ser tú el que esté en esa situación, vayas a calentar al portero, el portero te dé un empujoncito de déjame en paz, porque es un empujoncito de déjame en paz, tú te vas al suelo como si te hubiesen matado, provocas la expulsión, y mientras provocas la expulsión te vas al banquillo a calentar a todo el mundo. Que la hostia te la dio el portero, pero te la puede haber dado otro cualquiera. Entonces, no hay que darle un puñetazo, tal, no sé qué. Si eres hombre para una cosa, eres hombre para la otra. Es verdad que es 2026, que yo entiendo que nuestra mentalidad es de antes, pero es que es lo que hay. O sea, es que yo estás jugando al fútbol, eres muy gallito para tal, pues tío, has pillado. ¿Es roja, le van a meter sanción. Hoy yo he comentado en una publicación de Bros de Zaragoza que preguntaban ¿cuánto creéis que van a sancionar? Y ponían una lista de los más sancionados de la liga. Y salía Pepe, 10 partidos. Y he puesto yo, hombre, pues si Pepe es el listón, a este señor le tendrán que meter 6 partidos. Claro. Si Pepe son 10, este sí 6-7. Claro, que le van a meter 15. Sí. 12, Que está cedido y que acaba contrato ahora y se va otra vez para México y por lo visto mantiene la sanción para allá y tal. Pero bueno, hay gente que ha pedido cárcel, que hay gente que ha pedido que les sancionen de por vida, o sea, que está muy mal, que es muy feo, que no, los niños no pueden ver eso, que estamos ahí protegiendo mucho, que es todo muy de cristal, pero... Y estamos de acuerdo en que le caigan... Sí, claro, no puedo jugar más esta temporada, la ha preparado, estuvo rápido el Zaragoza en que pidiese perdón tal, pero bueno. Pero que es un nombre que va a salir en este podcast más tarde o más temprano. Sí, espero que sí. Pero por lo que él cuando pide disculpas, dice que la única vez que le han expulsado en su vida es por coger el balón fuera del área. Una vez en su vida, ya está. Es la segunda roja. Es verdad que luego tiene una acción el año pasado. ¿Lo habéis visto? No. Contra el Burgos, que está Ferniño en la frontal, lo típico de tapando para que no saque, y el tío lanza el balón para sacar de volea, y el balón no va a la volea, y le mete una patada en la cadera a Ferniño. O sea, que tiene que ser de mecha Sí, corta. o sea, y el perdón que pide, yo he visto las declaraciones y evidentemente el tío ni quiere pedir perdón ni lo siente, te da esa impresión. Lo pide porque es lo que te toca. Es lo que te toca. Es mi colega. Pero claro, o sea, y es un vídeo de 1 minuto en el que se está justificando todo el rato de su buen comportamiento que ha tenido siempre durante... a ver, si la has liado, tío, pues pides perdón y ya está. Prefiero que un vídeo dure 15-20 segundos diciendo, mira, la he preparado, que de ese minuto 40 sean justificándote. Yo iba a comentar esas dos cosas por acabar con el tema de las disculpas son, no quiero decirlas, y yo, otro tema es, creo que Pulido no vuelve a provocar a nadie más. O sea, se la lleva y la cara de Pulido es, pues al final... Pulido se levanta y se va por él. O sea, ya. Pero es verdad que en esos casos, ¿qué opináis? De jugadores que firman antes de tiempo con un equipo cuando se está jugando la vida a tu equipo y luego encima vas de chulo. Porque ha habido una imagen este fin de semana en Córdoba que Jacobo, el delantero, que encima, bueno, es de por aquí, ha firmado ya con el Oviedo. No, es de por aquí, de donde vivimos nosotros. O sea, tenemos amigos en común y todo. Vamos, es del Madrid Oeste. Y ha firmado ya con el Oviedo, por lo visto. Y la gente pues se va tocando la nariz desde que ha firmado con el Oviedo y le están pitando. Y el otro día mete gol y hace la de Ferran, ¿sabes? En plan, se encara con todo el Arcángel mientras mete el gol. O sea, ya está, te está pagando Córdoba, no te vas a meter en playoff cuando habéis estado a punto, o tiene muy mala pinta el Córdoba de meterse en playoff. ¿Por qué? Si ya has firmado, ¿por qué te encaras? No hay necesidad, tío. Si ya has firmado con el Oviedo... Pero también hay mucho punto de que al final el fútbol de ahora es muy, como nunca pasa nada, de hablar, de provocar, de decir, una falta de lo que hemos hablado siempre. Nosotros hablamos en el fútbol que obviamente no está bien, que lo que hace el portero de Zaragoza no está bien, ni tiene que ser un ejemplo de nada, ni tal. Pero
cuando nosotros jugábamos al fútbol lo que pasaba es que te levantaban con la pelota. Claro. Y te levantaban cuando Y hablaban más de la levantabas tú. cuenta, cuando hablaban más de la cuenta, pues te la llevabas. Claro. Y te la llevabas y a lo mejor al que te la ha dado ni te le pusieron. Incluso a lo mejor te la llevabas pagándola de un compañero. Claro. Que Y a lo encima mejor se te- cagaban en ti. que a O lo sea, mejor- que pillabas y encima tal. Que yo me he llevado, siendo portero, de alguno que no me merecía y me la he llevado yo. Entonces, llega un punto de que no puede ser todo el rato que la boca mande. Yupi, no estamos ¿Sabes? en Yupi. No, que no vale todo el rato que la gente está sufriendo mucho para que tú vayas a provocar. Y que eso en algún momento también tendría que tener consecuencias de decir, tú no puedes ir a los campos a hacer lo que te dé la gana por mucho que hables. Me tapo la boca y te digo que te vas a segunda, como hace el mayor conocido del fútbol de este país, que está mandando a segunda a todo el que va por las canchas, no está bien. No, pero es verdad No está que bien. esta generación está muy confundida. Hoy he visto un vídeo de no sé si es un periodista sevillano, del Sevilla, vamos, o aficionado, y hablaba de, bueno, no voy a decir nombre, pero de jugadores de la cantera que están ahí mismo en el primer equipo, y decía, es que ser futbolista no es ir con el bolso de Gucci y el Ferrari, eso es la consecuencia de ser futbolista. Y esta generación se piensa que ser futbolista es eso, es los reservados de las discotecas y es tal. Y eso es la consecuencia de, pero que eso o sea, no es tu derecho, o sea, eso no te pertenece. Tú eres futbolista y si lo haces bien y todo esto, pues obviamente lo generas, vas a cobrar súper bien, tal, pero que ser futbolista no es lo de fuera del fútbol. Ser futbolista es lo del fútbol y lo otro es la consecuencia. Y esta generación, pues como con todo, está muy perdida. Es que es así. Y que nosotros seremos más clásicos o más lo que tú quieras, pero el fútbol es pasión. O más mayores. De más mayores, por no decirlo así. Claro. Pero que el fútbol es pasión y que tú la gente está desatada en el campo de fútbol viendo sufrir a su equipo, no puedes estar provocando. O sea, no puedes estar provocando porque siempre va a haber un tarado en cualquier sitio que la provocación no la tolere igual que otro. O sea, y si eres valiente para una cosa, eres valiente para la otra. Y tiene que ser más natural. Y ya está. Y si se te ha ido la pinza y has soltado una hostia porque te han provocado, pues tú te vas a llevar 7, 8 partidos. Pero tú, como te has ido a calentar al banquillo y tal, no sé qué, pues te vas a quedar 1 o 2 también. Sí. O sea, porque no puedes salir gratis. No puedes Sí. salir gratis. Porque al final encima estás sacando un beneficio de eso. Estás sacando un beneficio de provocar, de vacilar, de tal. Entonces, mira, tú te vas a ir, porque has liado, porque le has pegado una hostia al otro y no la tienes que pegar. Tú te vas a ir. Pero es que lo de las provocaciones Sí. hay que mirarlo. No sé si entrará al bar como la Rayo a ver la jugada del portero de Zaragoza, pero vamos a ver. Pero bueno, cosas peores pasan en otros países con los futbolistas que hacen cuando acaba su trabajo. Sí, es verdad que hay que Y comentar van a reservarse. rápidamente el escándalo de Italia. El escándalo de Italia. Todavía no hay nada fijo, pero pinta que va a ser largo, pinta que va a haber juicios y hay muchos nombres sobre la mesa. Mucha trama. Muchos nombres sobre la mesa. Hay alguno que no nos extraña absolutamente nada. No te vayas del partido de mañana, que te necesitamos, Mateo, y te queremos. Pero luego habrá que resolver las cosas. Por favor. Hay una canción muy bonita. Y que, vuelvo a insistir, son nombres que saldrán en este programa más tarde. Son nombres que van a salir y hay jugadores que, claro, a mí me ha sorprendido. Por comentar un par de nombres, de los que se comentan, de los que se dicen, por nombres, sin apellidos, tal, pero pinta a que, bueno, Mateo Ruggeri, Sí. del que no tenía ninguna duda. Hombre. Me hubiese decepcionado que no hubiese salido. Vlahovic, hay hasta vídeos, en el Sí. ascensor con 4 chavalas. Sí. Y luego un jugador del Real Madrid. Ya, ese es el que no sé qué hace ahí. Que es de la Juve, juega la Juve. Y luego la Roma. ¿Quién? Huijsen. Ah, no Claro, sé, vale, Huijsen no tenía eso. es malagueño, bueno, nació en Holanda, Vale. se va a Málaga y la Juve le ficha de la cantera del Málaga y juega allí en el equipo primavera. Y luego de la Juve le ficha a Mourinho para la Roma. Claro, pues te imagínate yo pensando que se había ido de Bournemouth allí a las fiestas. No, tenía eso dato, no, digo, este es el mejor, vaya pájaro. No, él es canterano de la Juve Vale. y luego se va a la Roma por 12 millones y luego de la Roma va al Dortmund. Y luego, pues el yerno perfecto de esta generación, porque el anterior fue Iker y ya hay like ahí a diestro y siniestro. Parece ser, presuntamente, Todo presuntamente. todo presuntamente, que el yerno perfecto, Alvarito Morata, está metido en el jaleo, tío. A mí me ha decepcionado, ¿eh? O sea, No lo sabía, no había leído sí. eso, hombre. Ah, pero llaman Álvaro y No, por descarte ha dicho, pues hombre. Mi punto Rajoy, ¿no?
Entonces, bueno, pues... Cosas, a ver, al final acabo divorciado también, o sea que, bueno, Sí. 2 veces. Alvarito Morata. Así que, bueno, este fin de semana ha habido 2 maratones mundiales. Bueno, ha habido 3. Ha sido Santiago de Chile, ha sido Londres y ha sido la Maratón de Madrid, que me voy a Está. enfundar mi medalla, que la he sufrido. Nuestro runner. Eso es. Nuestro Ahí runner está. especial. Ahí está, chaval. Mi Grandísimo. sufrimiento me ha costado y no me la voy a quitar en todo el programa. Muy bien. Chulísima, por cierto. Luego poner... Pondremos, pero preciosa la medalla. Muy bonita. Cuéntanos un poquito, tú que también has sido exfutbolista, pues ahora runner. Bueno, es un reto personal precioso. Es verdad que es muy sacrificado, es verdad que tienes que controlar todas las áreas personales de tu vida para poder sacar el tiempo de entrenar, porque es verdad que ahora por redes sociales ves y normalizas correr distancias que no son normales, ves que cualquiera hace una media maratón, ves que cualquiera hace una maratón y no es para cualquiera, hay que tener respeto, hay que saber dónde te estás metiendo y bueno, pero es verdad que es muy gratificante cuando después de un proceso de 3, 4 meses, 5 meses, pues consigues lo que te propones. Yo mis 10 es hacia ti porque es brutal. No correría en mi vida 42 kilómetros. Nunca digas nunca, pero no me veo haciendo eso. Animo a todo el mundo a que te sigan en redes, por favor, para ver el contenido que hace sobre Runner, porque también mola mucho ver la preparación y lo que decías. Ha estado ahí muchos días de que, oye, vamos a tomar algo, me tomo un agua, tengo que descansar, tengo que Agua comer. con gas. Tengo que comer para correr 42 kilómetros. Así que mi mayor enhorabuena. La Maratón de Madrid es bonita, ¿Qué pasas por el Bernabéu y pasas por el Estado del Calderón. Lo peor, el calor. Yo salía tarde porque cuando me apunté todavía no había corrido ninguna, entonces pues sales del final, 10 y 5 de la mañana y ya hacía calor. Me sentí muy bien, llegué a la casa a campo 12 y media de la mañana, que apretaba el calor. Muchísima gente de Francia y de Inglaterra. Y ya cuando quedaban todavía 25 kilómetros se quitaban la camiseta, desesperados. En la casa campo iban cayendo los pobres como tal. Y Como les va a pasar mañana. Y eso es. Y justo, cosa del destino, pasé Puente San Isidro, donde estaba el parque del Fondo Norte del Calderón, y me rompí un poquito ahí, flexor de la cadera, pero bueno, acabé muy bien, pasé por Neptuno y acabé la carrera un poquito más adelante. No voy a decir dónde. Te rompiste en el Calderón, pero tenías el objetivo de llegar a Neptuno. Sí. O sea, esto es una señal. Sí. Así que hoy vamos a hablar de jugadores que han corrido una maratón. Eso sí, si no una maratón, por lo menos una media, seguro, Sí. que hayan participado en alguna carrera de larga distancia. Eso es. Runners, exfutbolistas, runners, sobre todo exfutbolistas, porque claro, al final, durante su carrera profesional no es viable. Sí. Todo retro. Y como es habitual, empiezo yo. Vamos a por el lío. Yo, como sabéis, mi trabajo de investigación amplio, voy a empezar por un jugador turco, Mutsi Iset, ¿vale? Un jugador turco de los 2000, de cuando éramos felices, ¿vale? Y a pesar de que es un Cuando jugador... sonaba OBK. Bueno. Sabéis que me gusta a mí esas épocas y voy buscando ahí jugadores. Entonces, bueno, es un jugador que a pesar de jugar para la Turquía con su selección, nació en Inglaterra, ¿vale? Nació en Inglaterra, pero bueno, con los orígenes que tenía de Turquía pronto se nacionalizó turco. Lo fichó el Chelsea muy pronto, ¿vale? Juvenil del Chelsea, pero es verdad que en el Chelsea juega un total de 0 partidos, ¿vale? Rápidamente el Chelsea decide hacer negocio con él, cesiones y tal, y nunca acaba jugando en el Chelsea. ¿Dónde este jugador destaca más? En el Leicester, ¿vale? En el Leicester. Está muchos años en el Leicester, unos 7-8 años en el Leicester, ¿vale? En un Leicester que era un muy buen equipo, ¿vale? Era un muy buen equipo. Está alrededor pues eso, del 99 hasta el 2006, más o menos, y bueno, es un jugador centrocampista, se le llamaba un jugador muy box to box, ¿vale? O sea, que era muy... salía por cada sitio. Y a pesar de que era un centrocampista, esos 8 años que estuvo en el Leicester más o menos, metió 34 goles, que tampoco está mal, ¿no? Era un centrocampista que llegaba bastante. Box to box, literalmente. Correcto. Se hablaba que era un jugador muy tímido, ¿vale?
y que en muchas ocasiones ese Leicester de esa época se habla de que era un equipo que era muy bueno en lo profesional y muy bueno en el ocio. Eran capaces de entrenar a máximo nivel habiendo dormido 2 horas. Entonces hay algunas anécdotas. Pero bueno, y Seth empezó en una etapa en la que no, porque era muy común que los jugadores del Leicester de esa época, pues cuando acabasen los entrenamientos o los partidos, pues iban a los pubs ingleses y bebían sus cervezas, sus cosas, y Seth no solía ir. No quería que se le catalogase como un jugador juerguista, ¿vale? Bueno, al final acabó yendo. Presión de grupo. Sí, y los jugadores del Leicester descubrieron que era un chico muy divertido, ¿vale? A pesar de ser muy divertido. Cuando iba al pub. Desinhibido. Correcto. Tiene un mítico gol de chilena que mete en un partido que llovía a mares en Inglaterra, que él, a pesar de ser uno de los mejores goles de su carrera, no se dio cuenta que entró y no lo celebró, ¿vale? Llovía tanto que la visibilidad era tan difícil que metió el gol de chilena ese día y no celebró el gol y hasta sus compañeros van a decirle, oye, que has metido el gol de tu vida. Y el otro a la presión. Y el otro diciendo, bueno, pues hay que presionar ese que no importa. Es un jugador que se retira en 2009, ¿vale? Y que, bueno, tuvo bastantes lesiones, sobre todo afectadas en las rodillas. Es más, de ahí cuando se retira, que viene provocado un poco por las lesiones, va a los doctores y dicen que, bueno, que los médicos le aconsejan que puede seguir haciendo deporte, pero que lo que más le aconsejan es que no haga carreras de larga distancia, Claro, por lo lesivo que podría ser para sus rodillas. Bueno, en 2011 este hombre decide hacer una maratón. Muy bien. Decide hacer una maratón, la Maratón de Londres, sobre todo que estaba muy ligado a causas benéficas, ¿vale? Era para recaudar fondos, y en 2011 decide correr la Maratón de Londres para una fundación. Esa maratón la acaba, creo que es un buen tiempo, corrígeme tú si me equivoco, 3 horas 22. Muy bueno. Muy bueno, entonces. Muy bueno esa. Corría, el señor corría, ¿vale? Y sus declaraciones, porque tiene una biografía escrita en el libro, habla de que ahí le picó el bichito de Gales. Ahí le picó el bichito. En 2012 hace 8 maratones. ¿Qué dices? ¿Vale? Incluso se va a Bangkok a hacer una maratón. ¿Vale? Con la humedad ahí. Sí, sí. O sea, va normalmente por Reino Unido a hacer maratones, pero que incluso sale fuera de Reino Unido para hacer maratones y una la hace en Bangkok. Es verdad que al final fue muy lesivo para él y está pocos años corriendo maratones. Al final está 3-4 años y decide parar porque sus rodillas no dan para más, ¿vale? Eso habían dicho sus doctores. Tiene datos curiosos, como me gusta comentar un poquito a mí siempre, ¿vale? Sabéis que voy siempre a buscar información ahí en el trastero de los jugadores. Bueno, el trastero. Tiene un no récord. va de eso hoy el podcast. Tiene un récord que es. Con un equipo que estaba ascendido, tiene un récord de 14 asistencias con el Leicester. ¿Vale? Siendo, o sea, hablábamos de que era un box-to-box para todo. Sí. Jugador que anota goles, jugador que da asistencias. ¿Vale? Bueno, si antes mencionaba que era un jugador que empezó siendo muy tímido en ese Leicester y que no le gustaba, luego decidió que lo practicaba bien. Este jugador, junto con otros, como cuenta en su biografía, fue expulsado en varias ocasiones del recinto hotelero de La Manga. ¡Jo! En la pretemporada. Correcto. El Leicester decide hacer pretemporadas allí y, bueno, eran muy conocidas las fiestas que sucedían en esa pretemporada posterior a los entrenamientos. Entonces, en varias ocasiones, él habla en su biografía que fue expulsado de La Manga no una ni dos. Que más de 2 ocasiones fue expulsado del recinto hotelero. Que se acuerde. Balcones muy jugosos. Eso te iba a decir. Correcto. No sé si sería la semilla de lo que luego pasó más adelante, ¿vale? Pero hablamos de los 2000, 2005 más o menos. Ahí estaba el equipo del Leicester. Además, tiene alguna otra anécdota que hablaba de que alguno de sus compañeros era capaz de irse a otra ciudad de Londres de fiesta, irse al campo de entrenamiento en taxi, dormir 2 horas, entrenar, y que entrenaba como el mejor de los entrenamientos de su vida, ¿vale? O sea que era bastante común que en ese equipo pues hubiese bastante capacidad para salir y luego volver a entrenar como nunca, ¿no? Muy bien. Se habló que tuvo, porque en el Leicester es verdad que destacó, se habló que tuvo bastantes ofertas de otros equipos potentes de la liga inglesa, pero que siempre rechazó por lealtad al Leicester, ¿vale? Fue mucha la lealtad que tuvo a su club porque le dio la oportunidad
de poder salir de una familia que tenía bastante pobreza para ello. Actualmente, lo que he dicho, no se dedica a ningún tema de carreras y tal, sí que tiene una academia de fútbol y sí que participa en algún tipo de, sobre todo, marcha andando para recaudar fondos, porque siempre ha estado ligado a mucho. Pero se habla que es un jugador que si le sigue viendo en los pubs de Londres, tomándose su pinta, y que muchos fans del Leicester pues acaban invitándole a copas, acaban invitándole allí a... Le costó romper el hielo, pero una vez que tal... Sí, o sea, es un jugador que tenía una fama de tímido, pero que luego al final no fue así. También le entró ese bichito. Sí. El Leicester que acaba de bajar a tercera. Ya, 10 años después de... Creo que, además, si Sí, no sí, es exactamente 2016. el mismo... No, pero digo, Ah. si no es exactamente el mismo día que ganan la Liga, el día que bajan a tercera, Poco falta, Bravo. creo que es Creo que no, exactamente el mismo pero día. puede ser. O sea, no creo que la ganas en abril. Es que lo escuché el otro día y era Yo una creo cosa que así. bajaron, yo creo que ganaron la liga, te digo a cabeza el puente de mayo o algo de eso. Pero vamos, es que va a abrirlo muy pronto. Pues aquí nuestro jugador turco Bisset, que bueno, es verdad que en la selección turca también juega, está en la selección que acaba siendo tercera clasificada en el Mundial de Japón y Corea. Sí. ¿Vale? Ahí está jugando Ah, muy bien. Con Rustu. Bisset, ¿vale? Y bueno, tuvo ofertas de poder jugar para Inglaterra, pero por sus orígenes decidió jugar en Turquía. Muy bien. Y hasta aquí el primer jugador de este... Bien curioso. 3 horas 22. Maratoniano. 3 horas 22 una maratón. Ahí está. 8 maratones en un año. Sí, Cuidado. Joder, Madre yo mía. entiendo que es una barbaridad. Sí. Es una locura. Sí, pues ahí está nuestro primer maratoniano. Muy bien. Yo voy a empezar con el mío, con el primero. Es un jugador que cuando estaba en activo jamás habría pensado que fuese el perfil de jugador maratoniano. Por su forma de jugar, por su forma de, yo creo que de entender el fútbol y quizás de entrenar. Voy con el mítico Diego Rivas. Anda. Brasileño Diego Rivas, más clase que un colegio. ¿Cómo le quiero? Qué gol le dio el Barça. Voy con Diego Rivas, que es un brasileño que de principios de la primera década de los 2000 y luego principios de los 2010, que en Brasil se lo conoce como lo más parecido que ha habido a Kaká, ¿vale? En la manera de jugar, en la manera de entender el fútbol, lo más similar a Kaká era Diego Rivas y yo estoy bastante de acuerdo. Yo también. Estoy bastante de acuerdo. Diego Rivas sale del Santos. Con Santos gana una Copa Libertadores a Boca Juniors. Y de ahí en 2004 firma con el Oporto. ¿Vale? Al Oporto llega por la cantidad de 8 millones de euros y llega como sustituto de Deco. En un Oporto que acaba de ganar la Champions y Deco había ido rumbo al Barça. En el Oporto lo hace muy bien y de ahí pone rumbo a la Bundesliga, al Werder Bremen, donde hace años muy buenos. Y le vale su fichaje por la Juventus de Turín por la friolera de 24 millones de euros. Cuidado. No está mal, ¿eh? En la Juve no destaca excesivamente, es verdad que el fútbol italiano no iba mucho con él y que va a una Juve que acaba de ascender después de los jaleos del Calciopoli. 2009-2010 está en la Juve, es una Juve que juega Europa League cuando puede, pero que no llega ni a Champions. Y sus mejores años habían sido en la Bundesliga y se va al Wolfsburgo, ¿vale? No hace las mismas temporadas que había hecho en el Werder Bremen y todos, tanto él como nosotros, tenemos la suerte de que la temporada 2011-2012 llega cedido al Club Atlético de Madrid de Gregorio Manzano, junto a fichajes como el malogrado Courtois, Falcao, bueno, Arda Turán, El equipo que tenía Manzano no lo sabía. Reyes, bueno, un equipo increíble, donde él destacaba porque es que era muy bueno, técnicamente iba muy sobrado y encima todo ese año destaca muchísimo, porque ahora hablaremos de tiene 2 episodios en el Atlético de Madrid, el primero es que era increíble. De nuevo la sonrisa al del Atlético de Madrid y en diciembre de ese año 2011 llega don Diego Pablo Simeone, que hoy es su cumpleaños. Muchas Felicidades, el mister. Y todo cambia. Echan a Gregorio Manzano, viene el Cholo y le hace muy protagonista. Diego Rivas coge balones, Diego Rivas
tiene una libertad increíble en el campo, juntándose, pues eso, con Arda Durán, con Falcao, y es que no hay quien le pare. Era una maravilla verle, y ese Atlético de Madrid llega a la final de la Europa League contra el Athletic Club de Bilbao, y el tercer gol de esa final, que el Atlético de Madrid gana por 3-0, es suyo, y es un gol que el que no lo haya visto, que se lo ponga repetido, porque es un golazo, es un golazo. Problema, que hace tan buena temporada, y que estaba cedido, que vuelve de nuevo al Wolfsburgo. La temporada siguiente, el Wolfsburgo no le quiere dejar salir, entonces se queda allí una temporada y media. Y en el mercado de Navidad de la temporada 13-14, vuelve donde fue feliz, vuelve a la Ribera del Manzanares y conquista una liga con el Atlético de Madrid. De esa temporada no da el nivel que dio 2 temporadas antes, pero se recuerda el gol en el Camp Nou, que yo, el recuerdo que tenía es que haya sido un golazo, pero no tanto. Es que viendo más vídeos hoy, es desde su casa y pegada a la línea de banda, es un golazo al bono de Pinto, que en algún programa saldrá. Después del Atlético de Madrid va a Fenerbahce, vuelve a Brasil, juega en Flamengo, se retira en Flamengo haciendo muy buenas actuaciones, metiendo goles de chilena, se retira ya entrados los 2019-2020, ¿vale? Y de ahí, recientemente, decide empezar a correr, ¿vale? Claro, el perfil de jugador brasileño, técnicamente superdotado, media punta, que quiere el balón todo el rato, que no le gusta esfuerzo sin balón mucho, a mí no me pega con un maratoniano. Como si mañana corriera maratonisco. Claro. Claro. Pues debuta en la distancia de maratón en septiembre de 2025 en Berlín y corre la maratón en 3 horas 29 minutos a un ritmo de 4,58 kilómetros. Cuidado. Y encima lo hace grabándose toda la maratón, o sea, para contenido y para redes. Ahora mismo su contenido en redes es fotos de cuando jugaba y entrenamientos corriendo, preparándose la maratón y preparándose el medio Ironman que ha hecho hace 2 días. El fin de semana del 26 de abril ha corrido el medio Ironman de Brasilia. Madre mía, chaval. Medio Ironman que recordar que es 1,9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo. Pues eso es lo que ha hecho Diego Rivas este fin de semana. A ver si le vamos a tener que traer. O sea, pues Está- si la clase tendrá la misma y ahora encima corre. Está conservado, vamos, y ya te digo que las preparaciones las graba para Instagram, la maratón de Berlín la hace grabándose, que hay un vídeo en sus redes que, vamos, puedes ver un resumen de la maratón, y es un jugador que yo jamás en la vida habría dicho, oye, va a correr una maratón. Otros jugadores que van a salir durante el episodio, sí lo diría, y otros que no van a salir, también, el caso que no vamos a hablar de él, el entrenador del Real Madrid, pues su perfil era el que era, Sí. pues Arbeloa obviamente me pega que corra una maratón y la corra muy rápido. Sí, Romero. Claro, cuando se retire Marco Llorente, pues me pegará que a maratones. Pero Diego Rivas en la vida habría dicho que habría corrido una maratón. Y bueno, pues hasta aquí el jugador Diego Rivas, al que, bueno, pues hacemos mención hoy por los buenos momentos vividos en el conjunto rojiblanco y por lo que pueda pasar mañana. Gracias por todo, Diego. Nos dio unos, vamos, yo lo del gol del Barça, o sea, daba muchos momentos porque el día que se ponía a jugar era una locura, y el día del gol del Barça es que, vamos, yo recuerdo viéndolo en el bar que tenía nuestro colega y vamos, un bote que yo no me lo quería que había entrado por la jugada. Sí. Bueno, voy con el primero mío. Es retro, como siempre todos los primeros míos, pero bueno, hoy es más fácil, hoy todos son retros. Que es un jugador de una nacionalidad que no ha venido a este podcast y no creo que vuelva porque es bastante complicado, aunque es un pedazo de jugador que conocemos todos, que es Dwight Yorke, delantero del Manchester United donde más carrera hizo, nacido en 1971 de Trinidad y Tobago. Isla del Caribe. Y bueno, lo primero que busca es el mote, como siempre, a ver si había algún mote gracioso, de Dwight Yorke. Y en la prensa británica le apodaban por su posición en el campo
y por ser una persona que siempre era muy feliz, muy afable, muy demás, el asesino sonriente. Uy, va. Anda. Como killer y como un hombre que siempre estaba sonriendo. Serie de Netflix. Tuvo su forma de llegar a las islas es bastante curiosa porque en el año 89 el Aston Villa va de pretemporada al Caribe a hacer allí la Muy pretemporada. bien, muy bien. Sí. Se van para allá y el entrenador del Aston Villa era un tal Graham Taylor que en un amistoso contra el equipo de Dwight York le ve jugar y le ficha. Le dice, oye, ¿te quieres venir con nosotros? Y dice, hombre, pues sí, pues por supuesto. Sí, claro, lo que sea. Sí. Vámonos para allá. Entonces se va al Aston Villa en el año 89, está hasta el año 98 en el Aston Villa, está muchos años. Y en esta etapa es capaz de ganar 2 copas de la Liga. En el 94 contra el Manchester United de Cantona, Ryan Giggs y demás. Y en el año 96 gana otra. Esto le vale su fichaje por el equipo donde más carrera hizo, donde consiguió más títulos, que es el Manchester United. Mítico, ¿eh? Sí, la delantera York Cole. Sí, Mítica. increíble, tío. Le ficha en el año 98 por 12,6 millones de libras. Cuidado. No está mal. Está ya hasta el 2002. Y bueno, el primer año, temporada 98-99, es el año más glorioso de él, del United y que tira allí. Aparte de lo que ahora comentaremos, es el máximo goleador de la liga, empatado con 18 goles. Empatado con Michael Owen y Hasselbaink. Empatados los 3 con 18 goles. Sí, ahí vamos a hacer todas las menciones rojiblancas que podamos. Entonces, empatan y es un año en el que Manchester United gana la Liga, también gana la FA Cup y por supuesto gana la Champions de Barcelona, la mítica Champions de Barcelona que ganan, que iban perdiendo y en el 90+1 y el 90+3, 2 goles de córner, no mete ninguno York, mete el primero Sheringham y el segundo Solskjaer, pero York no fue sustituido, quitaron a Cole y el otro no me acuerdo quién era el que quitaron, el otro jugador, y fueron los que entraron para remontar ese partido mítico en 2 minutos de descuento. Mete 29 goles en total en esa temporada. También ganan después la Intercontinental, lo ganan todo en Manchester United ese año. Y bueno, aparte, en las siguientes 2 temporadas que está allí, ganan también la Liga. Ganan 3 ligas seguidas en Manchester United con Dwight York, iba a decir con Cole, con York en el equipo. A partir de aquí empieza a tener un periplo un poco, bueno, raro por allí por Inglaterra, se va una temporada al Birmingham, al Blackburn, primero al Blackburn Rovers, luego a Birmingham, luego se va a Australia a jugar al Sydney. Joder. Sí, a un aventurero, imagínate, desde Trinidad y Tobago hasta Sydney. Y no adelantaba su tiempo. Y luego acaba un añito en el Sunderland, que además creo que estaba en segunda división y demás. Con la selección, claro, pues evidentemente pura estrella, la estrella para de su selección, 72 partidos y 19 goles, y ganaron en el año 89, este año en el que, bueno, pues el año de su vida, ¿no? Porque es el que ficha por el Aston Villa y demás, ganan la Copa Caribe con un resultado de 2-1 contra Granada, otra isla de allí, y los 2 goles son de él en la final. 2-1. Y bueno, consigue ir al Mundial de 2006, que es el único Mundial al que ha ido Trinidad y Tobago. Y él consigue llevar a su selección hasta el Mundial, que evidentemente no hacen lo que pueden, pero demasiado que una isla como Trinidad y Tobago del Caribe van al Mundial 2006 y ahí está él. Después de acabar su carrera como futbolista, hace pinitos como entrenador en Australia, porque en Australia pues como que estuvo muy a gusto, intenta tal, no le sale muy allá, entonces termina, como era de esperar, siendo seleccionador nacional de Trinidad y Tobago. Seleccionador nacional hasta hace un par de meses, un periodo muy reciente, desde el año 2024 hasta el marzo de 2026. Lleva la clasificación de este mundial que va a empezar este verano y pierde contra Jamaica en la clasificación. No consigue clasificar al equipo y en marzo pues deja la selección. Y bueno, para llegar a la maratón de Dwight York, primero vamos a hablar de las curiosidades que tiene Dwight York cuando está en el Manchester United. ¿Qué curiosidades tiene? Bueno, pues Dwight York tuvo una relación años 2000-2001 con Katie Jordan Price, que según he leído, no sé si lo decían en los tabloides ingleses o en las revistas rosas españolas, se la conocía como la Belén Esteban inglesa. Ah, vale.
tiene una relación con ella, bueno, una relación un poco tormentosa, de la que he leído que Sir Alex Ferguson estaba un poquito mojeado con el tema. No le gustaba nada. Bueno, y aquí empieza ahora pues, su parte de irse del Manchester United. Ella le deja alegando que le ha sido infiel. Entonces, bueno, es verdad que un poquito, no sé si un poquito antes de esto, porque es en su época de Aston Villa, ya habían salido noticias en los tabloides ingleses también, de que con un compañero suyo llamado Mark Bosnich les habían pillado en una fiesta, en una mansión, con 4 señoritas De compañía. Efectivamente. La sangre caribeña. Salió, bueno, era conocido por sus escándalos sexuales y demás. El bueno de Dwight George, del asesino sonriente. Entonces, bueno, tiene esta relación con esta mujer y tienen un hijo. Tienen un hijo que Dwight George no reconoce. Dwight George dice que no es suyo, ese hijo, de primeras. Y bueno, esta mujer pelea mucho por decir que sí, que es suyo, y al final acaba haciéndose una prueba de ADN que sale positiva y reconoce a su hijo. ¿Qué pasa? Que el hijo que tienen nace con problemas de que es autismo y problemas de visión también. No sé si es completamente evidente, pero tiene problemas de visión. Entonces, ya retirado Dwight York en el año 2011 como tu jugador, como el turco, hace la maratón de Londres. Hace la misma maratón que este hombre por su 40 cumpleaños. Hace una maratón que, ya que estamos, vamos a comparar tiempos, 3:31:56. Un poquito mejor el turco, 3:20. 3:20, pues sí, mira, fueron justitos, ahí fueron a cerquita. A 5 kilómetros. Sí, fueron cerquita. Eso es a 5 kilómetros. Hace una maratón de 3:31:56 y es verdad que esta mujer siempre ha dicho que George no se preocupaba por su hijo, que no le pasaba manutención, que tenía muchos problemas con él. Pero he leído que la maratón la hace con fines de recaudación para la enfermedad de su hijo y demás. Entiendo que una vez retirado, una vez un poquito más mayor, pues ya se empezó a preocupar un poco más. Y aprovechó que hizo la maratón para promover, buscar fondos para niños con deficiencias visuales, como era el suyo y demás. Así que este fue el motivo que llevó al asesino sonriente, después de una carrera muy curiosa, a hacer una maratón en Londres. La maratón de Londres es muy conocida porque, o sea, es la que más se puede entrar solo por sorteo. Uh-huh. Y el año pasado, por ejemplo, se presentaron 1.100.000 personas, entre las que me incluyo, Madre mía. y son 50.000 dorsales. Y luego la otra manera de entrar es a través de dorsales de caridad que se llaman, que es colaborando con ONGs o con asociaciones benéficas para ayudar a pues, cualquier tipo de enfermedad o condición. Y es muy conocida por eso. Hay mucha gente que va disfrazada, que va tal, es como un ambiente muy festivo. Y es muy conocida por eso, entonces muchos de los jugadores que salgan seguramente hayan corrido de Londres. Ahí estuvo, y me alegra saber que bueno, que por lo menos lo hizo por lo de su hijo, si finalmente, después de mucho tiempo, se ha preocupado por él. Por cierto, maratón que después de, no he leído el año, pero que también hizo la madre de su hijo, la Belén Esteban inglesa. He leído la noticia que le costó mucho hacerla, tuvo como problemas tuvo que rehabilitarse y demás, y consiguió hacer una maratón con el que es su actual marido, que la estuvo ayudando a su ritmo, pero que la consiguió hacer y creo que también hizo algo benéfico en relación a esto. Muy bien. Primera ronda hecha. Primera ronda, vamos con la segunda. Vamos a épocas contiguas también aquí que han salido y motes y personas que se han mencionado. Yo voy a hablar de Rafa Moura, ¿vale? Un jugador brasileño, delantero, que casi toda su carrera la ha hecho en Brasil. Ha jugado en mitiquísimos equipos de Brasil, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, y un paso muy muy breve por un equipo de Francia, por el Lloret, que nada, fue bastante escaso, 1 año y poco más. Un jugador que ganó una Copa de Brasil con el Fluminense en 2007, ¿vale? Y que me han llamado la atención varias cosas aquí. Un jugador cuyo mote, ya que has mencionado el tema de los motes, me encanta. Que le llamaban He-Man. He-Man. Como el He-Man. Correcto. Debido a, bueno, su fuerza física, ¿vale? Y, bueno, pues su juego aéreo. Era bastante poderoso su juego aéreo.
¿Qué hizo Rafael Moura? Pues llevar este mote hasta el final. Hasta el final, tanto es que es muy conocido por dejarse el pelo largo para tener el máximo parecido a He-Man, ¿vale? Ya aprovechó la coyuntura. Y celebrar los goles que metía en las ligas brasileñas, sacando imaginariamente 2 espadas de su espalda, Bueno, llevándolas al cielo No puede ser. y gritando yo tengo el poder. No, lo grité. Es bastante curioso que He-Man hacía esto y era una celebración muy común en él. Reconoce que al principio le dio mucha vergüenza que se le conociese como He-Man y esto, pero dijo, bueno, pues para adelante con todo. Es más, este mote le llevó a hacer grandes campañas de marketing. Hombre. O sea, es como se habla de que, bueno, pues uno de los primeros en Brasil que dijo mi marca personal hasta el final. ¿Vale? Crear contenido con el tema de mi marca personal. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, en 2021, perdón, se retira, ¿vale? Su paso por el fútbol brasileño, bueno, destacado, pero tampoco nada extraordinario, ¿vale? Y dedicó su tiempo al running, ¿vale? Bueno, fue un jugador que completó numerosas medias maratones, también no sé el nombre específico, pero 5K, 10K y tal, hasta que completó su propia maratón. Es más, coincide con el jugador que has mencionado tú, con Diego Rivas, que fueron compañeros en 2021 en el Fluminense, No, Flamengo. en el Flamengo, perdón, y bueno, corren esa misma maratón, ¿vale? Y se le ha visto en algunos entrenamientos con Diego Rivas, en algún tema. Él hace una maratón en 4 horas y 12 minutos, ¿vale? Un poquito más. Pero bueno, ha decidido que el mítico He-Man ir un paso más allá, ¿vale? Buenísimo, He-Man muy bueno, Bote bastante top. Ha decidido ir un paso más allá y no se ha quedado en correr medias maratones, sino que se ha dedicado al mundo del Ironman, ¿vale? Está muy metido en el mundo del Ironman, ha hecho la de Sao Paulo en 2024, la de Río de Janeiro en 2025 y está mencionando que su objetivo primordial ahora mismo es clasificarse para el Campeonato Mundial de Ironman, ¿vale? Para conseguir marca para poder ahí estar. En Kona, eso es en Hawái. Entonces está, su objetivo principal es ese. Anécdotas de este hombre, alguna tiene, ¿vale? La que más me ha llamado la atención es que estando en el Flamengo coincide con un jugador que vais a conocer seguro, que es Fred. Sí. Delantero. Que le dieron palos con el 7-1 contra Alemania para aburrir. De las caipiriñas, ¿no? Ahí está. Vamos a mencionar el tema de las A caipiriñas. ver. ¿Caipinillas? Sí. Se habla de que una noche, incluso se ha mencionado que tiene el récord mundial de beberse caipirinhas en una noche. 60 caipirinhas en una noche. No. Pero que había un señor del Guinness Record con su libreta, su traje, su corbata roja. Lo vamos a mencionar ahora. Ah, Bueno, fue tal la acusación que, claro, es que no estaban tomando caipirinhas en un sitio privado. No, estaban en la playa de Ipanema, en un chiringuito, un buen sitio para tomar. tomando caipiriñas, caipiroscas y todo lo que se ponía por medio esa noche. Claro, fue muy llamativo ver a jugadores profesionales del fútbol tomar caipirinhas ahí una tarde hasta que se acabase. Vale. Esto conllevó a que Fred tuvo que hacer una rueda de prensa. Fred tuvo que hacer una rueda de prensa en la que llevó el ticket de las consumiciones, demostrando que no habían sido 60, sino que habían sido 28, que tampoco eran para tantos. Tuvo que salir en su ayuda don Rafael Moura, diciendo, a ver, que es que no han sido 60, a lo mejor han sido 28 cada uno y que había más gente. Que no penséis que esto ha sido un tema de que ha sido solo una persona. Era un grupo muy grande y había mucha gente. Y es muy curiosa la rueda de prensa de Fred porque le hablan de decir, oye, que te han pillado tomando 60 caipirinhas. Y dice, que no, que han sido 28. Que tampoco volváis locos. Como diciendo, oye, es un meme tal en Brasil, decir, oye, pero que aún así 28 son muchísimas. Pero en una tarde. Sí, en una tarde, allí en Ipanema, en la playa de Ipanema, pues como te juntas tú con tu colega a beber cerveza, pues él caipiriñas y bueno, pues
Pues una tras otra, una tras Pues la otra. rueda de prensa es tal cual. O sea, sale con el ticket de la compra y dice que no son 60. Pero Que son que 28. Tú y yo no nos tomamos 28 cervezas en una tarde. Pues caipirinhas. Cada uno. Caipirinhas sí caipirinhas. Y ¿Qué vuelvo a ritmo insistir, tienes que llevar? vuelvo a insistir, sale con el ticket en Sí, la sí. rueda de O prensa sea, que de... serían más de 28, pero tenía ahí el tal y dijo que no es que 60. No, hombre, Pues- y que a un par de rondas le invitaron. Seguro. Os enseño el ticket para que veáis que son 28 y no 60. Rafael Moura estaba implicado en esto. Fue con su colega Fred a tomarse. Entonces, a lo mejor las 60 venían de 28 de Fred y 28 de Rafael Moura. Aunque, vuelvo a insistir que Rafael Moura dijo en varias ocasiones que era un grupo muy grande, que había mucha gente allí y que por eso fueron tantas. Bueno, la rueda de prensa, insisto, es para verla. Ponérosla, Sí. en TikTok está, es muy curiosa, ¿vale? Como he dicho, es un jugador, aparte de esta anécdota, que está muy metido también en el mundo empresarial, está muy metido en el tema del pádel, es uno de los instigadores y está muy metido en el desarrollo del pádel en Brasil, empresario de grandes clubes, ¿vale? Y bueno, al final, él habla que el tema de las maratones y los Ironman fue un paso muy importante para salir de una depresión que tenía, ¿vale? Al final, él ha confesado que el tema de correr, el tema de esforzarse, el tema de seguir superándose ha sido fundamental para salir de la depresión que estaba metido tras su retiro del fútbol profesional. Y bueno, hasta aquí es la historia, de aquí viene el chiste de cómo He-Man se convirtió en Iron Man. Joder, ¿cómo está hoy, sí señor. Es como este jugador ha sido el He-Man en el fútbol y el Iron Man fuera de él. Y el Superman en Ipanema. Y el Superman Ipanema. Y Ramiro, que sabe más de esto, para clasificarte al Campeonato Mundial de Ironman Cuidado. tienes que hacerlo muy bien. Muy bien. Y está muy cerca de conseguirlo. ¿Sí? Muy cerca de conseguirlo. Madre mía. Y me sorprende con... O sea, Con el ritmo de maratón. Claro, su Claro. marca de maratón. Sí, pero estas son de las primeras maratones que corren. Claro. Y luego salen tiempos de lo que está haciendo, no sé cuánto correrán Sí, en un Ironman, cuánto será el tiempo estimado en una maratón de Ironman. 4 horas y algo he visto yo, 4 horas 40 más o menos, que obviamente Para es, clasificar para el mundial no sé yo si te o sea, es mucho más, pero claro, estamos hablando de lo que decía Ramiro, tienes que primero nadar y luego hacer bici. No, Claro, y la Diego Pablo Rivas era Carvalho. media. O sea, el completo es 3,8 nadando, 180 en bici y una maratón luego. Pues ahí está He-Man. Luis Enrique fue el que hizo maratón. O sea, Ironman, ¿no? No sé si triatlón, no sé si llegó a hacer Ironman. Triatlón. Bueno, pues yo es verdad que los jugadores que he cogido son, dentro de que están todos retirados, lógicamente, pues el más mayor era Diego Rivas, que es del 85. Entonces voy con un mítico, con un miembro de la BBC, con Leo Bonucci. Claro, Barsagli, Bonucci, Chiellini. Digo, yo estaba pensando en la cadena de noticias. Sí, justo. Porque digo, de la otra no va a ser. De Leo Bonucci, jugador muy mítico, central de los que ya no quedan, muy bueno. Jugador nació en el año 87, que me sorprende que lleve ya tanto tiempo retirado, porque al final es relativamente joven. Es joven, ¿qué cojones? Y nivelazo. 39 años tiene ahora. Sí. Es un jugador que tiene, bueno, hay muchos en Italia que lo tienen, pero tiene, pues eso, el honor de haber defendido a los 3 grandes clubes italianos. Ha jugado para Inter, para Milán y para la Juve. Es verdad que en el Inter solo tiene un partido oficial jugado, ¿No? en la 2006-2007, pero ese año el Inter ganó la Serie A. Entonces en su palmarés cuenta como que es campeón de liga con el Inter. Hizo la de Yené, hizo. Ahí está. Un partido jugado, una Serie A. A partir de ahí empezó a encadenar cesiones a equipos menores como el Pisa, como el Genoa, hasta que acaba llegando a esa Juve que hablábamos antes, post-ascenso en el año 2010, y allí es capitán general. O sea, llega a esa Juve y es verdad que tiene, ahora comentamos, 2 etapas de la Juve, pero en total gana 8 Scudettos en la Juve. La Juve gana 9 consecutivos. Hay un año que él se va al Milan, ese año la Juve vuelve a ganar el Scudetto, él no lo tiene, pero quitando ese año,
tiene 8 Scudettos con la Juve. Formó un tridente defensivo con Barzagli y Chiellini, brutal. Luego Barzagli, que a todo esto es siciliano, se retira antes y se quedaron los dos y es que eran una pareja de centrales de los que ya no quedan. Ya no quedan. Con la selección italiana gana la Eurocopa de 2020, que se juega en 2021 en Wembley contra Inglaterra. En ese paréntesis de la selección italiana entre desastres, pues es capaz de ganar la Eurocopa. Y luego tienes, ¿verdad?, un periodo de clubes un poco raro antes de su retirada. Firma con el Unión Berlín después de la segunda etapa en la Juve. En el Unión juega nada más que 7 partidos. Y después se va al Fenerbahce, se retira el Fenerbahce. Que yo no tenía controlado esta última etapa y me llama la atención. Es verdad que, bueno, pues allí se retira en Fenerbahce y a partir de ahí, después de la retirada, pues le da por correr. La primera carrera que hace es en Turín. Hace la media maratón de Torino en el 2024, a finales de 2024. Y forma parte de su preparación para la maratón de Londres del año pasado, en el 2025. Que bueno, hace igual por debajo de 4 horas, está en torno a las 3 horas y media, un ritmo de 5 kilómetros. Y es verdad que, a ver, al contrario que Diego Rivas, a mí que Chiellini corra, que Bonucci corra maratones, me pega bastante. Claro. No será la última que corra, seguramente, pero en los últimos tiempos ha sido parte del cuerpo técnico de Gattuso en la selección italiana. Entonces, no les ha ido bien, tiene tiempo, lamentablemente, pero formaba parte del cuerpo técnico pues con jugadores como Buffon, por ejemplo, que también estaba, como el seleccionador Gattuso. Lo más curioso que tiene Bonucci es que él ha sido capitán de la Juve y su hijo es un fanático del Torino. Tanto que en 2018 entra en las categorías inferiores del Torino y juega en las categorías inferiores del Torino. Hay imágenes muy curiosas que han subido en las redes sociales que salen sus 2 hijos. Uno de ellos es de la Juve, viendo por la tele el derbi de Turín, y el otro sale con el 9, porque su ídolo es Belotti, y salen viendo la tele y salen los dos con una camiseta de la Juve, otra camiseta del Torino, y siempre hacía bromas cuando se acercaba el derbi con su hijo y tal. ¿Qué pasa? Que hay un año, lógicamente, pues uno de los 8 que está en la Juve, que la Juve gana la Liga, gana el Scudetto, y le toca salir con su familia a celebrar el Scudetto. Y al niño le hacen ponerse la camiseta de la Juve. Y el niño sale con una cara de perro que, pues imagínate, que no quiero llevar esto y sale pues así, serio, pues que no le apetecía estar ahí. No te voy a perdonar esto en la vida. Claro. ¿Qué hace su padre? Pues al final Belotti era compañero suyo de la selección, es el ídolo de su hijo, y a los pocos días de que haya tenido que salir al campo de la Juve a celebrar el Scudetto, organiza una cena en su casa con Belotti. Y se hacen una foto juntos, el niño súper feliz, y el pie de foto es: esta noche sí que le apetece estar. Muy fan de ese niño, muy fan de ese niño. Hace falta tener mucha personalidad, ser muy del Toro, para tener en tu casa al capitán de la Juve y ser del Torino. Sí, señor. Y bueno, pues Bonucci, un central de los que ya no hay, y no va a haber. Que ahora corre, que seguramente esté preparando su próximo reto, aunque bueno, es posible que no demos por muerta a Italia. Ha habido movimientos para que Italia esté en el Mundial. He leído que no sé qué ha habido ahora de los presidentes del mundo, han tenido una reunión de no sé qué, y le tiró trampa. Sabes que tampoco, claro, no te puedes creer todo lo que él es, pero bueno, yo lo digo, y si es mentira, pues es mentira. Que le dijo Trump a Meloni que eso, que les iban a... que le parecía que les invitasen si no podía ir a este. Y que Meloni dijo: hemos ganado 3 mundiales, no vamos a venir al mundial de esta manera. 4 4 mundiales, no vamos a venir al mundial de esta manera.
Esa es lo que he leído yo que... Y encima, como está o sea, picada muy- con la Federación Italiana encima. Claro, o sea, además ponía rollo, Trump intenta hacer las paces con Meloni y Meloni le da calabazas. ¿Sabes? Era en plan de, mira, gracias, pero no. Quieren hacer ¿Sabes? como el Claro, tenis. y creo que los italianos dirían que no. Quieren hacer como el tenis, un lucky loser de esos y no. Y con Lara, claro, pues eso, ir a lo mejor no va, a lo mejor. Y bueno, lo que deberían hacer es, no sé quién fue, no sé si Irán estuvo en repesca, ¿no? Si estuvo en repesca, pues el que perdió era el peor Irán. Sí, No lo sé. cómo lo harán. O si no, Hombre, tendrá que ser mínimo de su federación. Pero si es una, tú imagínate que es una repesca como esta que hay, que no es de la misma federación, que es la federación de aquí con la de allí, pues el que sí. Pero yo creo que Irán entró directamente, o sea, eso es... Creo Claro, que yo fue estoy Irak. inventando, Creo que ¿no? fue Irak el que entró por repesca. Bueno, pues ahí, total. Además les va a salir fácil, o sea, cambias una letra y a funcionar todo. No, Irak está clasificado. Bueno, vamos con el segundo mío. Un poquito más mayor. Este es un poquito más mayor, también es retro. Si nos hemos ido a un país muy chiquitito, nos vamos a ir a un país muy grande, el más grande del mundo. Que no es otro que Rusia. Jugador llamado Alexei Smertin. Jugador nacido en 1975. Empieza su carrera en los años 90, a principios de los 90, en su tierra, bueno, su tierra natal, en su zona de Rusia en la que él vivía, en un equipo llamado Dinamo Barnaul. Está allí del 92 al 94. Tiene a partir de aquí varios pasos por equipos rusos, que luego comentaremos cómo se mueve de uno a otro, porque hay algo un poco curioso, hasta que acaba fichando por el Lokomotiv de Moscú en el año 98, donde está hasta el 2000 y donde gana una Copa de Rusia, ¿vale? Y de aquí se va al Girondins de Burdeos. En el Girondins está 3 años, hasta el 2003, gana una Copa y una Liga, gana una Copa de la Liga de Francia, que hay 2 copas, y esto le vale su fichaje por el Chelsea de Roman Abramovich. ¿Onda? Era un Bueno, jugador ruso, claro, que él, bueno, pues Abramovich, dentro de todos los fichajes que hacía, pudiendo promocionar un poquito el fútbol de su tierra y tal, se trajo a Smertin, que bueno, tampoco es que no era para jugar en el once inicial, pero bueno, que no destacaba en un hombre de equipo, que era un centrocampista muy, muy físico y demás. Llega al Chelsea, del tirón se va al Portsmouth y luego vuelve al Chelsea. Está un añito en el Portsmouth y vuelve al Chelsea de Mourinho. Chelsea de Mourinho que gana una Premier. O sea, Smertin tiene una Premier que ganó en el Chelsea de Mourinho. Sigue dando vueltas por allí por Inglaterra, se va al Charlton Athletic, pasa un añito por el Dinamo de Moscú y acaba su carrera en el 2008 en el Fulham, en Londres. Su paso es más interesante por la selección. Él en la selección de Rusia llegó a ser capitán y está nada más y nada menos que 55 partidos en la selección de Rusia. Y llega a jugar en el 2004 contra España. En el partido que juega España contra Rusia, el capitán de esa selección es Smertin. Bueno, Smertin, como hemos comentado antes, jugaba en un equipo llamado Dinamo Barnaul, que en el año 94 le ficha a otro equipo que le ve por allí, que se va a Siberia, un equipo siberiano. Años 90, Rusia, el fichaje de Smertin, cuenta él, que fue por un precio total de 2 o 3 locomotoras de carbón. Esto fue lo que pagaron para que se calentase de Siberia por Smertin, por él y por un compañero suyo. Por los dos, que el sueldo que tenían lo compartían. En este equipo que esto... Y eso ya es años 90, Federación Rusa, ¿no? Sí, esto no es Unión Soviética, esto ya es... Sí, el fichaje es en el año 94, en su carrera empieza en el 92, ya es Rusia. Bueno, le fichan de esta manera y luego después de acabar su carrera como futbolista, era una persona bastante conocida allí en Rusia, ganó la Premier y demás, se mete en temas, bueno, digamos medio políticos, que son en el Mundial de Rusia, el Mundial que se celebra en Rusia en el 2018, le ponen como referencia, como delegado, como responsable de temas antirracistas y antidiscriminatorios.
Porque antes del Mundial de Rusia hubo ahí un par de incidentes, he leído uno con Pogba, que entiendo que jugando en un partido en Rusia sería, incidentes racistas, de gritos, de tal, entonces, bueno, como que sancionaron a gente y, bueno, Smertin dio unas declaraciones de que todos los que hubiesen grabado durante esos incidentes, pues que no iban a poder entrar al Mundial y se iban a sancionar y demás. Fue delegado para esto. Y luego, aparte, estuvo como director deportivo en el Dinamo de Moscú. ¿Qué pasa? Que durante su época en el Dinamo de Moscú hay un par de negocios un poco turbios, un poco oscuros, tales que llevaron a una investigación por parte del Ministerio de Interior de la Federación Rusa debido a la denuncia de los nuevos dirigentes del Dinamo de Moscú, porque había un total de 1,6 millones de euros que habían ido a una sociedad de pantalla que no estaban muy claros de cómo habían salido ni de dónde habían salido. Eran un par de contratos un poco sospechosos que llevaban su firma como director deportivo. Estos contratos eran un fichaje de 1,3 millones de euros de un jugador, no sabemos qué jugador. Eran unas locomotoras, ¿eh? Y no, ya habían pasado del carbón a los euros. Y 300.000 euros en una empresa de ojeadores europeos. Entonces, en total de 1,6 millones de euros, por lo que estaban denunciados, no he leído en qué quedó la resolución del caso. A él como que lo querían exculpar en toda la investigación, pero bueno, su firma estaba ahí. Aparte de esto, su faceta runner es la que más me ha llamado la atención porque en lo que he ido buscando he leído que es el exfutbolista que tiene la mejor marca de maratón de todos los que he encontrado, que no es otra que en el maratón de Kazán, en Rusia, 2 horas 48 minutos y 17 segundos. Cuidado, 2 horas 48 minutos. Tiene la marca en Kazán, pero que es un tío bastante aficionado al runner y tiene otras marcas, por ejemplo en Boston de 2.57 o por ejemplo en Berlín de 2.55. Ahí está, ¿eh? Sí, y además, o sea, se ve que le va el frío. Se ve que el frío se maneja bien. Claro, por lo que sea el ruso. Ya tiene 2.48. Se maneja tan bien en el frío que tiene otra maratón un poquito más loca que estas, más tiempo por las condiciones, que es una maratón que se hizo en el lago Baikal. Lago Baikal mientras que estaba congelado. En Rusia, interior de Rusia, a una temperatura de entre menos 25 y menos 17 grados fue toda la carrera. Se hizo una marca de 3 horas 29 minutos y 15 segundos, que era una maratón a esa temperatura, en la que, bueno, era por promocionar un poquito la limpieza de las aguas y demás. Y, bueno, cuenta un par de anécdotas. La primera es que para calentar, como exfutbolista que era, pues se puso a dar toques con un balón en el congelado lago Baikal. Estuvo ahí dando unos cuantos toques. Y cuenta también que hubo un momento que tenía que hacer pis y que no podía porque se congelaba. El pis congelaba. No era capaz. Y bueno, pues esta maratón del lago Baikal tan curiosa que este hombre pues se aficionó tanto que fue a hacerla. Y la última maratón que he leído que hizo, tiene más, pero la que he leído que hizo no es una maratón al uso de la que estamos hablando, pero sí es referenciada con todo esto, que es una maratón de fútbol. ¿Cómo? Una maratón de jugar al fútbol. Ah, vale. 24 horas de fútbol. 25 horas he leído que duró en Sochi, también en Rusia. Sí. Ya se pegado ahí a China. Sí, es en la otra punta, sí, es la zona oriental. Sí, está por ahí por Corea, por ahí me suena que está. Sí, por los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso es. Sí, me suena que está por aquella zona. Y es una maratón de fútbol que hizo de 25 horas, dice que que empezaron como a las 5 de la mañana y no sé con qué motivo, con qué querían promocionar, pero una maratón de 25 horas jugando al fútbol en la que participó Alexei Esbertin, que dice que cuando llevaba 20 horas no sentía las piernas. No. ¿Había dinero de por medio? No he leído... No lo había porque si lo hubiese habido, Charlie habría jugado. Pocas me parece 25. Pues ahí estuvo jugando esa maratón de 25 horas, o sea que, bueno, es verdad que de lo que destacaba en el campo era pues eso, su despliegue físico, su entrega y tal, y lo llevó a estos extremos de maratones en hielo y menos de 2 horas 45. 2 horas 48. Ahí está. Su mejor marca Correr, en Joder. Kazán.
Con el tienes. frío, es correcto. Sí, sí. Muy bien, joder. Bueno, vamos con mi último jugador, Juvenal Olmos, jugador chileno, ¿vale? Un saludo a Chile. Un saludo Chile, aguante Chile. No, amigos chilenos. Bueno, que ha dedicado casi toda su carrera futbolística a jugar en Chile, ¿vale? Es verdad que su carrera futbolística no es muy llamativa, no consigue salir del país para jugar en otros sitios, y bueno, pero sí que le llega la oportunidad de jugar con la selección, ¿vale? Sí que tiene selección a Chile, es más, juega una Copa América y unos Juegos Olímpicos con la selección, ¿vale? Así que luego, a raíz de esa etapa futbolística, decide un poco dedicarse a los entrenadores, a entrenar equipos, entrena equipos como Newell's y mucho también en Chile, ¿vale? Hasta 2020, que en 2020 decide que su relación con el fútbol es momento de acabarla y, que luego contaremos un poquito, se dedica a la política, ¿vale? Decide que es un buen momento. ¿Vale? Interesante. Voy a contar una maratón que corre este jugador en concreto y una historia que me parece muy curiosa para que la traigamos aquí a nuestra gente. Historia de falso 9. Correcto. Que por favor suscribiros también a nuestra gente de Chile. Sí, señor. Para seguir Spotify y YouTube, por favor. Correcto. Déjenos like y comentarios sobre temas, ¿vale? Suscríbanse. Sí. Este hombre corrió la maratón de Nueva York en 2006, ¿vale? Con un tiempo no tan espléndido como hemos mencionado, 4 horas 6 minutos. Que, bueno, Es más dura Nueva York que las demás, ¿eh? sí. Pero la corre. Y aquí viene un dato curioso de este hombre corriendo esta maratón. Juvenal Olmos se hablaba que preparaba esta maratón corriendo por Chile, ¿vale? Era muy común, viéndole por las calles de Chile, preparar largas distancias y se encontraba con bastante gente. Pues un día se encontró con un empresario, ¿vale? Que mientras corría, el empresario, que también era aficionado al runner, le dice: un día te voy a llamar, vamos a tener una reunión para un tema. Y dice: muy bien, pues bajamos un día. Esa llamada existe y le citan a Juvenal a una reunión en unas oficinas, ¿vale? El empresario le empieza a comentar: oye, Juvenal, eres un personaje reconocido aquí en Chile, hemos decidido que te invitamos a correr la maratón de Nueva York. Y Juvenal: fantástico. Hemos decidido que vamos a pagarle unos billetes a tu hija y a tu mujer para que vayáis a la maratón de Nueva York. Fantástico. Hasta aquí todo bien. Vamos a invitaros a que estéis allí 10 días con alojamiento y dietas para que estéis en la maratón de Juvenal diciendo: oye, pues sí, todo sí, ¿no? Incluso le dicen: te vas a poner un entrenador personal para que prepare la maratón de Nueva York. Dice Juvenal: todo sí, ¿cuál es el punto? Y el empresario comenta y dice: hay un pero. Esta maratón tienes que hacerlo con nuestro calzado. El calzado no eran deportivos, eran zapatos. Zapatos de vestir. Zapatos. Un nuevo lanzamiento de una marca chilena que eran zapatos con una suela de goma. Y Juvenal dice: a ver, esto no tiene sentido. Voy a sufrir haciendo una maratón. La oferta económica debería ser tal que esta maratón de Nueva York, que hemos puesto en contexto cuánto tardó, la hizo con esos zapatos. Cuidado. Muy bien. Cuidado. Cuentan anécdotas en programas de televisión, Juvenal, que claro, que él entrenó con ese calzado, se adaptó y tal, y que empezó a hacer la maratón. Y que hasta el kilómetro 30, pues bien, que bien, no sentía que había un dolor, y que en el kilómetro 30 empieza a notar como si la suela del zapato se despegase. Decide coger el cordón de su pantalón, atárselo a la zapatilla, como diciendo: se has despegado la suela, voy a atarla para acabarla. La suela no se había despegado. Era una ampolla que tenía del talón al pie, al dedo, entera, por eso ese sonido como si fuese de despegar. Habla que fue un punto muy duro, pero que le mereció la pena. Que acabar una maratón para él fue algo increíble y que lo volvería a hacer una y mil veces.
Lo único que le destrozaron los pies. Un día que pruebe con zapatillas. Es verdad que luego Juvenal ha estado muy vinculado a eventos de running, ¿vale? Organizador de actos benéficos por el running, ha corrido incluso por ellos, ¿vale? Mejor que de moda, sí. Sí. Y luego se ha dedicado a la política, ¿vale? Vamos a dar aquí algún datito. En 2021 fue elegido como concejal en uno de los distritos que se llama el Distrito de la Reina, ¿vale? Aunque es verdad que rápido renuncia. Está 6 meses como concejal del Distrito de la Reina para coger un puesto de director de deportes del mismo distrito, ¿vale? Aquí debió ver futuro este hombre, pero no le ha salido tan bien como queremos, ¿no? En 2024, en este puesto, ha sido acusado por acoso laboral y por haber ejecutado contratos adulterados de sueldo en cuantías que no se corresponden a la normalidad con exfutbolistas de Chile. ¿Con qué exfutbolista de Chile? No son exfutbolistas que he buscado, no son nada conocidos, ¿vale? Pero tiene 2 procesos judiciales por, bueno, blanqueamiento de capitales, ¿vale? En este caso, y por contratos a dedo con unas cuantías que no se corresponden a lo que debería ser una normalidad. Cuando acabe su carrera de político en Chile se puede venir a España perfectamente. Sí. O sea, tiene el currículum bastante completo para fichar por cualquiera de los de aquí. Entonces, siendo concejal decidió que no, pero en el mundo del deporte podría ser, ¿vale? Es un hombre que también le gusta bastante el show, ¿vale? Actualmente está en la televisión chilena. ¿Cómo está la televisión chilena, tío? Actualmente está participando en la televisión chilena. Un saludo para Penilla. En Mira quien baila con los zapatos. Bueno, es un reality de baile que ha sido campeón. ¿Sí? ¡Entró! Ha sido ganador de un reality de baile, ¿vale? En la televisión chilena. Y, pues eso, ha participado en bastantes temas televisivos. Estas anécdotas del calzado las podéis buscar y las podéis ver, están en internet. Como él cuenta en un plato de televisión el punto de que tuvo que hacer una maratón con zapatos, con una suela de goma, incluso sale el zapato en aquella época de cómo era. Madre Y mía. por eso me gustaba mencionar al principio el tiempo con el que lo hizo, para luego poner en contexto que este hombre acabó haciendo una maratón en zapatos Claro. Alucinante. Yo... en Nueva York. Que Alucinante. si encima me dices que es una maratón dura, Sí, no llegas a Madrid, pero sí. Yo he estado en la maratón de Nueva York, he estado justo en el kilómetro 30, y el kilómetro 30 justo ya es cuando entras a Manhattan y es toda la primera avenida para arriba y entras en la parte fastidiada porque luego es el Bronx, que por lo visto es más toboganes y ya bajas Quinta Avenida y entras a la meta. Y yo en el kilómetro 29 exactamente es donde estaba y vi, o sea, porque tener en cuenta que en Madrid, por ejemplo, son 47.000 en total personas, pero entre media maratón, 10K, serán 25.000 personas que corren maratón. Allí son más de 60.000. Solo maratón. Solo maratón. Y yo veía gente en el kilómetro 29 subiendo para arriba a la primera avenida, o sea, zombies. O sea, yo tuve miedo por mucha gente ahí y es un kilómetro crítico porque es muy subida, muy subida. pues Sí, sí. en el 30 la ampolla. Justo por ahí, justo. En el 30 la ampolla, es verdad que es 2006, entiendo que el circuito sería el mismo. Es el mismo, el circuito es el mismo. Sí, ellos pasan, es Nueva York y pasas por los 5 barrios. Sí, O míticos. sea, pasas, empiezas en Staten Island y luego pasas por Manhattan, Bronx, Brooklyn. Sí, sí, sí. Pues este hombre las hace con zapato de goma, por promocionar. Entiendo que la cuantía económica sería terrible Sí. para tener que hacerla esto, pero repito que él dijo que volvería a hacerlo unas 1000 veces porque la sensación de acabar la maratón fue increíble para él. Y encima allí, o sea, yo creo que la mejor maratón del mundo es Nueva York. Yo, el sueño que tengo es correr en Nueva York algún día. Es brutal, brutal. O sea, es una ciudad entera. Se para la ciudad, tío. Nueva York entero se para y está cada kilómetro como si fuese la cabalgata de Reyes, con cola de 5 personas viendo la maratón, animando como si estuviese tu hijo corriendo. Todos con cencerros. Sí, todos con cencerros. De aquí, Sí, brutal. llamamiento pues, a una empresa de zapatos que quiere Sí. patrocinar a Guau, Camilo. muy. Claro, con unos picolinos. Sí, Claro. sí. Un día os cuento, no os he contado nunca mi aventura allí, ¿no? Yo creo que algo sí. Pasé por un barrio Sí, bastante había algo chungo, así, tío. sí.
Bueno, sí. Cualquier empresa de zapatos que quiera patrocinar. Solo tiene que pagarle la inscripción, el viaje y a los 2 colegas. Eso es. Tampoco- Eso es. o sea, Calzados aragoneses, quizás. ¿Alguna quizás, empresa de Zaragoza? Sí, por ejemplo. O de Düsseldorf. Y Claro. que van a estar bastante más avanzados que en 2006, por lo que Sí, igual las sí. ampollas te salen en el 38. Hacemos Con lo cual, para adelante. un podcast de fútbol neoyorquino, que alguna vez allá. Alguna ha ido para allá, eso es. Pues hasta aquí, Juvenal Olmos. Nah, muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad que muy sorprendente. Muy bien. Los chilenos nunca fallan. Sí, muy bien. Nuestra gente de Chile, ¿cómo os quiero? Aguante Chile. Muy bien este hombre. Vale, pues mi tercer jugador he ido adelantando cronológicamente, voy de más mayor a más joven. Es un jugador que ha anunciado su retirada hace menos de un mes. Uy. Hace... ¿qué? ¿La básquet? No. Hace menos de un mes hizo un comunicado en redes para anunciar su retirada del fútbol profesional. Es verdad que hacía ya una temporada que no competía, pero no había anunciado su retirada, y es el galés Aaron Ramsey, Hombre, que cuidado. es Toquemos un madera. jugador muy conocido, de la década de los 2010 sobre todo. Sus mejores años son en el Arsenal, y fue uno de los centrocampistas más codiciados del fútbol europeo. Muy bueno, parte fundamental de esa Gales que hace cuartos de final de Eurocopa, pues con jugadores como Bale, precisamente. La lana. Con la lana, sí, había ahí... No, la lana en inglés. Sí. Había otro, Pensaba había... que era, te lo juro, que tenía yo como. Sí, uno pequeñito que juega en el Liverpool, Ben Allen, ¿no? Ben Allen, sí. Yo es que recuerdo a la lana con su melenita. Ese es Allen. Ah, pues ya está. Sí. Vale, pues ese. Jugó en el Arsenal ganó títulos, Copas de la Liga, más cosas el Arsenal no suele ganar y no va a ganar por lo menos de momento hasta dentro de un año. Y bueno, era uno de los centrocampistas más codiciados y eso le hizo, cuando acabó contrato en el Arsenal, ir a la Juve. Coincidió con Bonucci en la Juve, ganó un par de Scudettos, no lo terminó de hacer todo lo bien que se esperaba, y pasó a otro de los equipos más mencionados en este podcast. Jugó en el Glasgow Rangers, un par de temporadas. Bueno, seguía haciendo goles, es verdad que era un centrocampista con bastante gol, box to box clásico, y técnicamente bastante bueno. Tuvo un paso por Francia, jugó en el Niza, y luego volvió a las islas para jugar en el Cardiff. Y en el Cardiff, a final de su etapa, acabó siendo jugador-entrenador. ¿Se puede hacer eso? Si tienes el título, sí. Yo pensaba acabó- que eso no se podía hacer, tío. Acabó siendo jugador-entrenador y descendió a tercera división con el Cardiff. Es como no sé. Ves como no sé. Si no, la cosa no se puede hacer es por algo. Acabó viajando más allá del charco y se fue al Pumas de México, donde tuvo un paso más testimonial que otra cosa, no jugó más de 10 partidos, y donde tuvo un suceso bastante trágico para él y su familia, y es que un fin de semana dejó a su perro en una, no sé, una guardería. Sí, tal, y desapareció el perro. Muy pobre. Fue a buscarlo, llevaba más de 10 años con el perro en la familia y desapareció, puso un anuncio diciendo que al que encontrase el perro, una recompensa de 20.000 euros, no apareció el perro y ese fue el principal motivo por el que abandonó México, volvió a Gran Bretaña, estuvo buscando equipo, no encontró equipo, esta temporada inició sin equipo y hace 3 semanas anunció su retirada. Anunció su retirada y antes de ayer corrió su primera maratón, que fue la maratón de Londres. La de Londres es la más, ¿no? La que más Sí, es una maratón que es bastante de un recorrido bastante accesible. Entrar es muy difícil, pero entiendo que para estas personas pues, es más fácil, pero el recorrido es bastante favorable. ¿Vale? Dentro de las de Europa pues es una buena época porque Berlín es más fácil, pero es en septiembre y te toca entrenar en verano. Está el último fin de semana de abril, clima favorable. En Londres normalmente el clima En esta época está bien. es mejor. Es verdad que, como una curiosidad, este fin de semana ha hecho aquí 28 grados, allí creo que daban máximas de 19 durante la maratón. En Madrid ha habido 290 atendidos, sobre todo por golpes de calor. Sí. Y una noticia que he visto en Marca hoy, en Londres, 4.800.
sea que Es verdad que Londres es únicamente maratón y son 50.000 participantes, no de antes. Vale. Madrid son la mitad, pero 4.800 son muchos, ¿eh? Sí. Y ha acabado con un tiempo de 3 horas y media, que es a 5 kilómetros. Entiendo que antes de anunciar su retirada ya estaba preparando la maratón. Sí. Pero es un futbolista que se ha retirado hace 3 semanas y que es maratoniano desde hace 2 días. Flipas. Entonces, bueno, el bueno de Aaron Ramsey. No perdió tiempo. Una de las curiosidades más grandes de Aaron Ramsey es que... ¿Cómo ha llamado a York? El asesino sonriente. Pues... Yo no lo he llamado así. Bueno, Los tabloides británicos. Ramsey podría ser el psicópata del fútbol. Sí. Un asesino en serie. Un serial killer, pero vamos. Bueno, tiene la curiosidad de que durante mucho tiempo se asoció que cada gol suyo mataba a un famoso. Ha metido muchos goles. Obviamente no era delantero, pero era un tío con bastante gol. Y bueno, es cierto que cada vez hay más famosos y más personas a las que llaman famosos y es muy fácil agarrarte un clavo ardiendo. Pero este mito empezó un 2 de mayo del 2011. Bueno, él metió gol al United el 1 de mayo del 2011 y al día siguiente las Fuerzas Armadas estadounidenses acaban con la vida de Osama Bin Laden. Toma, ya. Bueno, pero es que claro, ahí, o sea, Día siguiente. Ya, pero fueron a por él. Bueno, O sea, no. pero falleció. No se murió. Además, Osama Bin Laden era seguidor del Arsenal. O sea, Empiezas a hilar. Estudió en Londres y iba a Highbury. O sea, era aficionado del Arsenal. Iba a Highbury. Sí. Hay fotos O sea, de Osama en Highbury. Era aficionado del Arsenal. Y al día siguiente de meter Ramsey, se lo pagaron. ¿Qué pasa? Mismo año, temporada siguiente, octubre, siguiente gol de Aaron Ramsey, derbi contra el Tottenham. 2 días después, Steve Jobs fallece. Alimentando un poco la leyenda. Mismo año 2011, y mismo mes, octubre, marca Aaron Ramsey, a los 2 días fallece Gaddafi. No me quiero... Todo dictadores, ¿eh? No quiero que sea esto eterno, pero año siguiente, pero 4 meses después, febrero del 2012, Whitney Houston. Siguiente gol, Whitney Houston. Pero aparte hay nombres increíbles. Sí. O sea, Eso es lo que alimentó la leyenda. Luego ya es verdad que hay muchos famosos y hay gente que busca estadísticas muy raras. Sí. Porque ¿cómo te das cuenta de esto? Hoy me ha salido en Instagram una publicación de un señor que ha puesto que Fermín había sido el 10º jugador del FC Barcelona en marcar un gol que enlazase con la última sílaba de la localidad donde había marcado. Getafe, Fermín. Fe. Bueno, pero es que es Fer. Bueno, O sea, que este señor sí, fuera ya. pues... Tú pues fíjate así. lo que ha buscado. El otro, claro, pues ahora, claro, el anterior era Palma y era Martin Braithwaite. Pero es que Palma y Martin tampoco me vale. Pues con las 2 letras. Es que no me vale. Bueno, pero Sí, ¿cómo no. tienes que estar de aburrido para Sí, buscar no, esto? o sea, hay que estar muy tarado. Pues hay mucha gente con mucho tiempo libre y encuentran estas cosas. Como cosa curiosa, el último gol de Aaron Ramsey fue en México, el 31 de agosto del 2025. Chapo, un buen abordo de eso, toma por culo. A los 2 días, su perro desaparece. No. Y Joder. ahí él decide retirarse. A lo mejor un poco condicionado por su propia leyenda. Sí. Porque ya te toca algo cercano. Claro. Sí, Entonces, sí. su último gol con Pumas como profesional es el 31 de agosto del año pasado. Bueno, chaval. A los 2 días desaparece su perro y desde ahí ya no ha vuelto a jugar. Se te va la cabeza. Esa temporada ya no inicia y anuncia su retirada. Ahora, al empezar abril, anuncia su retirada. Se te va la cabeza seguro. Vamos. Flipas. Y hasta ahí la historia de Ramsey, que bueno, dijimos el otro día que señor fue a cuarto milenio, Sí. quizás Debería. Iker Jiménez debería analizar esto. Yo lo más... nunca esperaría que dentro de todos los datos random y curiosos que damos aquí, no tenemos un ranking, un top ni nada, pero nunca hubiese pensado que íbamos a hablar de Osama Bin Laden en el graderío de Highbury. O sea,
Yo ahora mismo, o sea, no sé, acabo de flipar. Bueno, sí, estudió en Londres, más o menos era conocido, pero que era fan, o sea, me lo Eso. imagino ahí pidiéndole la camiseta a Dennis Bergkamp, por ejemplo, no sé. Es, O sea, es un dato más para suscribiros. no sé, o sea, va, me ha explotado la cabeza. Sí, me ha explotado. Nunca mejor dicho. Vamos con el último. Ostras, escuchando este comentario ha habido algo que teníamos que analizar en la introducción. Pero continúa, luego antes de cerrarlo hablamos. Vamos con el último. Para arrancar esta hora. Vamos con... otro jugador nacido en los años 70 también. En el año 72. Y es el jugador que la carrera, de los tres que he traído, bueno, la carrera en cuanto a títulos quizás sea más importante la de York, pero este hombre individualmente, bueno, fue una leyenda, que no es otro que Pavel Nedved. Buah, Pavel Nedved, mítico, ¿eh? Jugador. al que también le pusieron un mote por su nacionalidad y por su estilo de juego, que no era otro que la Furia Checa. Anda. La Furia Checa, un jugador que se comía al centro del campo, que era un guerrero, que tiene muchas... He leído muchas entrevistas con suyas y de entrenadores y demás, incluso de tener que decirle, Pavel, deja de entrenar, no entrenes más. Él decía que cuando sus compañeros iban de fiesta, él se quedaba entrenando, que si era la época de Navidad, él se iba a correr. O sea, bueno, un despliegue físico y exagerado que luego más adelante le llevó a, pues, a hacer alguna maratón, como luego veremos. Empieza su carrera en un equipo de Praga llamado Dukla Praga. Está un añito, del temporada 91-92, y enseguida le ve y le ficha el Sparta de Praga, el equipo fuerte de la capital, en el que está del 92 al 96. Aquí gana 2 ligas y una copa. En esta época, además, creo que, por lo que he leído y tal, en el año 93 es cuando se separa Checoslovaquia. Entonces, su primera temporada la hace todavía en Checoslovaquia y luego ya en República Checa. Y estando aquí, la primera anécdota curiosa que he encontrado de él es que en su primera temporada, en sus primeros 6 partidos en este equipo, le expulsan 3 veces. ¿Qué dices? Partidos, Uno sí o no, uno sí o no. Exacto. Por su excesiva agresividad jugando y demás, con balón, pero Pero Pues paréntesis, era- principio de los 90, en Checoslovaquia. Sí, Sí, sí. claro, porque esto es Estaba 92. esto. Exacto. Y Cuidado. tú imagínate cómo iba el bono de Pavel. Un entrenador suyo, bueno, el entrenador de esta época suyo, llegó a decir que no iba a llegar a ningún sitio por su forma de jugar tan agresiva. Lo fue corrigiendo, entiendo que fue midiendo hasta dónde podía ir y hasta dónde no podía ir. Bueno, en el año 96, después de ganar 2 ligas y una copa con el Sparta de Praga, ficha por nada más y nada menos que la Lazio. Ficha por el Lazio, está del 96 al 2001 y es la época más gloriosa de la Lazio. En esta época ganan 2 copas, 2 supercopas, una recopa, una supercopa de Europa y una liga en la que, entre otros compañeros, está Verón, está... Dilo. bueno, no recuerdo los demás, pero está el que hoy cumple años, El mister. el que metió gol en el último partido de esa liga, don Diego Pablo Simeone, al que desde aquí le mando todas mis felicitaciones y le deseo que mañana tenga el regalo que tanto se merece con una pedazo de victoria en la Champions League. ¿Regalo para él o para ti? Para todos. Para la felicidad de los niños. Para que Claro. salga el sol el jueves. Mañana Sí. llueve. El jueves sale el sol. Los niños se ríen. Si Diego Pablo es feliz, yo soy feliz. Eso. Y lo digo totalmente en serio. Estaba Verón, estaba Nesta también. Sí, es que se me han ido todos. Quería decir lo del Cholo y lo demás no me ha importado. Bueno, después de esto, la Lazio entra en un periodo de crisis económica bastante grave y tiene que empezar a vender jugadores. En un principio, a Nedved, un enamorado de Nedved, uno que estaba detrás de él mucho tiempo, era Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson quería ficharle de la manera que fuese. No le consiguió fichar, pero el Manchester United de aquí se lleva a Verón. Se llevan a Verón. Burbujita.
Parece que con eso la deuda económica del Lazio se va a poder saldar, van a poder tirar para adelante, pero en estas llega una oferta de la Juve por Nedved de 42 millones. Uf. Mitad que no sé si la deuda no estaba salvada, mitad que eran 42 millones. El presidente de la Lazio empieza a pensarle, voy a vender a Nedved a la Juve. ¿Qué pasa? Nedved era un tío muy querido en Roma, en el Lazio. Tan querido era que los ultras del Lazio hacen manifestaciones por la calle e incluso llegan... ¿Otra vez? Sí, e incluso llegan a la casa del presidente del Lazio a hacer protestas para que Nedved no se vaya. El presidente del Lazio, al final, esos 42 millones, intervención mediante de la gente de Pavel Nedved, que no era otro que Mino Raiola, Anda. acaban vendiendo a la Juve a Nedved. Cosa de la que Nedved dice que no es que se arrepiente de haber ido a la Juve, sino de que en su momento se sintió como que les había traicionado. No es que se arrepienta, en la Juve sí siempre. Pero, y bueno, en su momento, no sé a día de hoy, pero en su momento la afición del Lazio sí que no se lo tomó del todo bien esa pequeña traición de Pavel. Se va a la Juve. Es verdad que en un momento Sí, la sí. crisis tenía que ser brutal, porque en esta se va al Milan, Sí, Perón al United, el Cholo al Inter, Sí. Nedved a la Juve, y parte muy importante de esa crisis económica podría ser Iván de la Peña, Pufo, Mendieta, Pufo, Piojo López, Pufo, allí. Sí. Aquí Y- eran capitanes generales, por allí cuidado. Y equipo que estaban ganando de todo. O sea, que es que la recopa que dices se la ganan al Mallorca con gol de Vieri. Sí. O sea, Claro, es muy mítico todo. Sí, es que sí, son, sí. vamos. Claro, y ya habían vendido a Verón. Sí. O sea, no sé si los demás lo vendieron antes o después, pero en este año ya habían vendido a Verón. Sí, brutal. Entonces, imagínate. Bueno, a lo mejor también el personaje del presidente, pues también. Sí, trincaría, sí. En la Bueno, Juve y está. le quisimos nosotros. Sí. O sea, no se hizo con Atlético de Madrid, pues por cosas de... Sí, un poquito bueno, antes de Jesús todo Gil. esto, yo creo, pero sí. Yo creo que más, a lo mejor quizá primeros años de la Lazio o algo de eso, yo creo. Antes de que fuera tan top. Y fichamos a Babel, que era checo también. Eso es. O sea, sería cuando fue a la Lazio, Radek Babel. que los dos jugaban en República Checa, jugaban juntos, pues la mítica, mandarían al ojeador. Ni caso, el bueno es Babel. Al rubio, sí, al rubio. Bueno, en la Juve está del 2001 al 2009. Su periodo bastante exitoso, aunque para ser la Juve me parece mejor el de la Lazio. Durante este periodo gana el Balón de Oro del año 2003, Pavel Nedved. Bueno, la Juve también muy top, en la que consigue ganar 2 ligas, 2 supercopas y una Serie B. Gana también, de la que luego más adelante hablaremos por qué gana la Serie B. Su selección, él juega con la República Checa porque él empieza a ir a la selección. El primer torneo que tengo aquí apuntado que va es el del 96, como hemos dicho que en el 93 ya se separaron, pues él juega con la República Checa. En el 96, en la Eurocopa, bueno, pues primera Eurocopa que juega la República Checa como país, porque antes era Checoslovaquia. Eurocopa que se juega en Inglaterra y Eurocopa en la que llegan a la final. Ni más ni menos. En las semifinales eliminan a Francia en penaltis. Y la final la pierden contra Alemania. La Eurocopa que hacen un papel escandaloso. Tiene 2 Eurocopas más por su selección. Una es la del 2000 y otra es la del 2004. En las dos acaban eliminados. No, en la del 2000 acaba eliminado en grupos y en la del 2004 acaba eliminado en semifinales por la sorprendente y campeona Grecia. Les elimina Grecia en esa Eurocopa tan random de Portugal que ganaron ellos. Y solo va mundial, que es el mundial de 2006, en el que no tienen, por lo que he leído, no sé si era grupos también, y no tienen una gran participación. Bueno, estos hitos que tiene con su selección le hacen tener una estatua en el Museo de Cera de Praga, junto a otros deportistas míticos como Zec, como Ivan Lendl. Les hacen, alguno más había que no recuerdo, pero tienen estatuas de cera y una es de Pavel Nedved. Cuando estaba en la Lazio, su carácter, en la Juve, el carácter que hemos dicho antes que tenía tan agresivo, tan fuerte, pues eso, que le caracterizaba tanto, le hace tener algunas golpes, entradas un poquito bruscas que he encontrado un par aquí
que una es que en 2007 le hace una fractura a Luis Figo, cuando Figo estaba en el Inter. En un partido he leído fractura, no sé la fractura cómo fue. Y en el año 2003, en el año que llegan a la final contra el Milan, final Juve-Milan, Old Trafford. en semifinales juegan contra el Madrid y eliminan al Madrid. Durante el partido de vuelta le hace una entrada a Steve McManaman, otro que ha salido por aquí también, que siempre está en todas pero nunca hace nada. Le hace una entrada de tijera a Steve McManaman que le sacan una amarilla, que en esa época esa amarilla le acarrea suspensión para la final y no puede jugar la final de la Champions, que la Juve pierde en penaltis contra el Milan. Una final horrorosa, 0-0. Sí, 0-0. Y Nedved no pudo jugar, y he leído alguna entrevista de que él no se lo saca de la cabeza que esa final de la Champions, la única de su carrera, no pudo llegar a jugarla. Para acabar, sus participaciones en maratones, él se retira después de que la Juve suba de el Calciopoli ya mencionado antes, en el que le bajan a Serie B, y es uno de los que se mantiene en el equipo. A él es un tío, bueno, pues digamos, de esta clase, ¿no? De centroeuropeo, muy aguerrido y demás, y con un carácter, un sentimiento de lealtad muy fuerte, que ya lo pasó mal con lo que le pasó con Lazio, y decide no irse de la Juve. Con Buffon y alguno más, El Piero. se quedan allí. Igual que otros se fueron, ellos se quedaron. Suben a la Juve, consiguen subir a la Juve, ganando la Serie B, y al poquito, con 36-37 años, se retira, en 2009. Entonces, en 2010, se presenta a la maratón de su ciudad, de Praga. En la media maratón, 2010, media maratón, que es la primera que hace un tiempo de 1:49:44 en la media maratón de Praga. Y un par de años después le debió seguir picando el gusanillo y, bueno, conociendo su trayectoria como tío físico y demás, hace la maratón de Praga. 3:50:02. Estas son... No he llegado a encontrar ningún dato más de si ha seguido corriendo y demás, pero es verdad que viendo otras marcas de otros futbolistas y este tío que se destacaba por ese físico y siendo 1 y 3 años después de la maratón, pues tampoco son, en comparación, que yo no lo haría ni de coña, pero en comparación, bueno, pues una marca discretita. Sí. Sí, para ser futbolista profesional. De papel. O sea, bien. ¿Todo lo que se ha por 4 horas? Bien. Un 6. Sí. Hasta aquí el balón de oro de este podcast. Ahora es directivo de la Juve. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé si pues la imagen, lo que es Butragueño en el Madrid, creo que es Relaciones no sé qué. Sí. sí, está siempre allí en el campo y es directivo de la Juve. Desde hace años ya. Sí, sí, sí. Muy Bueno, bien. nos hemos dejado nombres, lo sabemos. Si habéis llegado hasta aquí, ponernos en comentarios a qué jugadores pensáis que nos hemos dejado, si sabéis alguno. Hay nombres bastante importantes que nos hemos dejado, pero bueno, sabéis que siempre buscamos un poquito que tengan una historia más allá del fútbol. Así que bueno, curiosidades un poquito. Sí. Estamos cocinando ya el próximo episodio. No os va a dejar indiferentes, va a estar muy bien. Pero bueno, hasta aquí yo creo que Sí, lo buen dejamos Sí. y nos despedimos hasta la semana que viene. Correcto. Nada más. Nos vemos. Disfrutéis. Chao.